Participa con nosotros a través de nuestro WhatsApp 636-689-184. La escóbula de la brújula. Dirige Jesús Callejo. Presenta David Sentinella. Hola, muy buenas noches amigos. ¿Qué tal estáis? Desde los estudios de Radio 4G FM en Madrid, sed bienvenidos una semana más a una nueva edición de La Escóbula de la Brújula. Ya sabéis que, como un equipo de curiosos que somos, nos encanta conocer los pormenores de la historia y detenernos en sucesos que, escondidos entre las páginas del pasado, llaman tremendamente nuestra atención. Se trata de casos extraños, de los que no se suele hablar porque muchos de ellos incluso forman parte de una crónica negra tratada de ocultar por los hilos del poder de cada época, como por ejemplo sucedió con el Santo Oficio y la Inquisición, que sumieron a la sociedad europea en el terror más absoluto. Como digo, fruto de esta curiosidad, investigadores como nuestro colaborador Fermín Mayorga, experto en la Inquisición y un ávido buscador de los casos más extraños en los manuscritos y legajos de la época, han ido sacando a la luz todos estos casos para nuestra sorpresa y deleite. Esta noche, de hecho, nos dará buena cuenta de algunos de ellos. Además, abriremos las secciones con el Laboratorio del Imaginante para hablar con nuestro colaborador Fernando López del Oso sobre un preocupante tema, el cambio climático extremo al que parece que estamos abocados, un tema que adquiere una rabiosa actualidad después de las recientes declaraciones del nuevo director de la Oficina de Medio Ambiente del gobierno estadounidense. En el taller del pintor, Marcos Carrasco abarcará la vida y obra pictórica del gran Caravaggio, una vida polémica, caracterizada por grandes contrastes, llena de claroscuros, extremos y desgarradores, y cuyo talento artístico revolucionó la pintura en un sentido realista. Con el zurrón del caminante nos dirigiremos hacia el castillo de Montizón, una fortaleza de época medieval situada en el término de Villamanrique, al suroeste de la provincia de Ciudad Real, y que perteneció a la Orden de Caballería de Santiago. Y para terminar, pondremos la guinda a esta edición de esta noche con las enseñanzas y moralejas de los cuentos de Callejo. Recordaros, como hago siempre, que podéis mandar vuestros comentarios durante el programa. Ya sabéis que tenéis 3 vías. Lo podéis hacer bien a través del WhatsApp al número de Radio 4G 636-689-184. Os lo repito, 636-689-184. Acordaos de poner vuestro nombre en el mensaje, o si preferís también lo podéis hacer en Twitter a través de nuestro perfil @escobuleros, o en nuestra página oficial de Facebook, La Escóbula de la Brújula. Dicho lo cual, y con la ayuda de Víctor San Román, que como de costumbre nos acompaña a los mandos de la parte técnica, ponemos en marcha nuestra escóbula voladora, dispuestos a dejarnos sorprender, impresionar y hasta horrorizar, si es el caso, con algunos de estos sucesos extraños y extremos. Así que, queridos escobuleros, comenzamos. Historia, leyendas, misterio, lugares mágicos. La Escóbula de la Brújula.
Muy buenas noches, don Jesús Callejo. ¿Qué tal, David? Compañeros, muy buenas noches. Bueno, un poquitín pasados por agua, ¿no? Ya Bueno, iba siguiendo hora, ya al menos ahora, por aquí, ¿no? por Ya Madrid. por aquí, en Levante no creo que opine lo mismo, y menos en Murcia. No, ni mucho menos, y de hecho hablaremos con Fernando sobre el tema, ¿no? Porque eso sí que es cuanto menos una situación, unos casos extraños y extremos verdaderamente de todo lo que está sucediendo, porque decir, bueno, cuanto menos lo normal hubiese sido que hubiese estado nevando en Madrid y no en las playas levantinas, ¿no? Sí, yo creo que en Madrid, durante todos estos días que decía que iba a haber esa gran tormenta, hemos tenido una especie de ciclogénesis, una especie del ojo del huracán, donde prácticamente pues hemos tenido la misma temperatura a lo largo de estas últimas 3 semanas. Pero bueno, es evidente, ¿no? Es evidente que las cosas están cambiando, hay gente que se quiere dar cuenta, hay gente que no, hay gente que quiere mirar para otro lado, pero el cambio climático está ahí y luego pues ya lo iremos viendo. Pero bueno, está claro que este título, ¿no?, que hemos dado genéricamente al programa de casos extraños, extremos, yo creo que indica muy bien aquello que queremos abordar y por supuesto nuestro invitado y amigo Fermín Mayorga conoce perfectamente que hay que adentrarse, desentrañar y arañar muchísimos de los casos históricos que supuestamente conocemos y luego nos damos cuenta de que al final la realidad supera cualquier ficción y cualquier argumento de película de Hollywood. Yo creo que la propia vida ya es extrema, ¿no? El saber vivir en consecuencia con todo lo que está ocurriendo en cada mañana, yo creo que es para darnos cuenta de que cada caso que nos cuentan, sea del ámbito histórico, arqueológico, astronómico, genético, incluso político, todo tiene sus distintos perfiles. Y uno de los perfiles, como te puedes imaginar, es el extremo, es el extraño, claro, es el radical. Bueno, pues yo creo que entre lo blanco y lo negro hay muchísimos matices de grises y esas cosas son las que yo creo que caracterizan a la escóbula. Es decir, el abordar estos temas con profundidad, con racionalidad, con documentación, con seriedad, y siempre pues intentándole sacar, si se puede, pues la cara amable. Muy buenas noches, don Carlos Canales. Hola, buenas noches. Oye, Carlos, ¿tú crees que hoy vamos a estar hablando de casos que en otro momento igual nos sorprendería mucho, pero tú crees que en la sociedad actual, después de todo lo que estamos viendo, de lo que hablan las noticias, hemos perdido la capacidad de asombrarnos? No, lo que hemos perdido es la capacidad de creer que lo que nos sorprende o asombra sea real. Es un tema interesantísimo que lo hemos tocado alguna vez, pero con otro punto de vista, que es cómo se va aproximando la realidad a fantasía hasta casi mezclarse. Luego voy a contar una cosa, porque además teniendo un ilustre invitado extremeño hoy, que me ha ocurrido en Estados Unidos hace unos días. Que si se cuenta, tengo la prueba, o sea, es una prueba documental. Todo el mundo sabe Estados Unidos, provincia de Extremadura, está claro, ¿no? Es que tiene que ver con Extremadura. Es que Cuando estaba mirando un libro que tengo de la India de Extremadura, que Jesús le conoce también muy bien, hablando también y pensando cosas para el programa de hoy, me quedé con que, bueno, da igual, es un foro de historia, no tiene nada que ver. Entonces, a veces es tan desconocido lo apasionante de lo que ha ocurrido aquí, es tan desconocido fuera que te da rabia y dices, joder, ¿por qué no sabe nadie nada de nosotros? Y lo peor es cuando hay un listo que sabe algo. Y es un listo que sabía algo, un americano, en este caso sobre Extremadura. Luego lo cuento porque verá que es genial, es para partirse. Muy buenas noches, maese Juan Ignacio Cuesta. Muy buenas noches, queridos compañeros. Antes ya Jesús apuntaba que bueno, en la realidad, esa frase también que bueno, todos hemos oído alguna vez, ¿no? Que la realidad supera en muchas ocasiones con creces la ficción. En España tenemos un gran archivo de esta realidad, casos asombrosos, casos extremos, como hemos visto. Algunos de ellos han llevado al cine, otros muchísimos, la inmensa mayoría no. ¿Tú crees que si todos estos casos hubiesen sucedido, por ejemplo, en la meca del cine, en Hollywood o tal, lo hubiesen sacado mucho más partido? Hombre, hubiera sido un verdadero filón. Lo que pasa es que ellos están en América y aquí estamos en España, y no olvidemos que ellos tienen un poder económico y un poder de producción que nosotros no podemos ni imaginarnos. Una simple escena de una serie o de una película norteamericana vale más que prácticamente toda la producción que hacemos en España, qué duda cabe. España es un país que tiene muchísimas leyendas, muchísimos temas de misterio que se podrían tratar perfectamente vía cinematográfica, pero Hollywood está lejos. Cuando se han tocado, se han tratado, han dejado mucho que desear. Hay un poco de todo en la... Pensando el hombre lobo de Ayariz, ¿no? Pero no, el bosque el lobo no está mal, la película. Claro, es que la primera, la de Olea. La voz de Pedro Olea. Claro, pues por eso, pues ya está. Pero cuando se ha atacado hace poco lo de las brujas de Zugarramurdi, no, en fin. Es que vamos a peor, vamos a ver. Sí, Luego discutimos sobre si vamos a mejor o peor, pero hay cosas bien hechas de...
así como en historia yo soy muy crítico, en el tema de leyendas y tradiciones y ambientación popular hay cosas muy chulas, muy bien hechas, que están realmente muy bien. Sí, que están muy bien. Hay cosas verdaderamente bien hechas y además de una gran profesionalidad, pero en el mundo del misterio los americanos nos pueden porque su capacidad de ficcionar es mucho mayor que la nuestra, sí, pero aunque todo sea incluso mentira. el laberinto Pero, del ojo, fauno. no, también depende cómo cuentes Claro. la historia. Es decir, no todo es cuestión de efectos Tienes razón, David, especiales, no fíjate, es cuestión de dinero. Hemos puesto el ejemplo del Bosque Lobo, que a mí me parece una película fantástica, pero incluso El laberinto del fauno es una película muy digna. Así que toca un tema de fantasía muy bien hecho. Es decir, no sé, no lo hacemos mal ahí. Estamos peor en otros temas. Un monstruo viene a verme, peliculón, obra maestra. Como no la he podido ver, todavía no puedo opinar. En cuanto al laberinto de fauno, Guillermo del Toro es un gran especialista, pero no olvidemos que es mexicano, ¿eh? Sí, pero da igual, vamos a ver, pero digo que la película es española en cierto modo. Quiere decir que se pueden hacer cosas muy curiosas y muy bien hechas y que en el tema de fantasía, mitos, tradiciones, hay cosas muy bien tratadas en el cine español. Claro, pero un poco lo que decía David al principio, yo creo que tenemos un filón en España, no solo en leyenda, no solo en tradiciones, sino en la historia. En la historia a veces oculta, cercenada, censurada. Si sacáramos ahí, solo ya con los archivos inquisitoriales, solo con eso, Sí. ya Está tienes claro. increíble, pero sin necesidad de cargar las tintas sobre el tribunal. Ni no, se lo solo me creería refiero a la los- gente, ¿verdad? Ni se lo creería. No se lo creería porque las cosas que aparecen ahí Se lo descritas creería. son asombrosas. Es lo bueno que tiene, por ejemplo, esos procesos inquisitoriales, la fuente documental que hemos tenido a lo largo del siglo XVI, XVII y XVIII, ¿no? Pero si tiráramos de las crónicas de Indias, por ejemplo, de los cronistas de Indias, es que es asombroso. O sea, mucha gente desconoce lo que escribía Hernán Cortés o lo que describía, Hernán Cortés en las cartas que mandaba, pero me refiero a todos los cronistas de Indias, desde Cieza de León hasta Bernard Díaz del Castillo. Te quedas asombrado. Yo tengo un dossier hecho solo de los elementos extraños y extremos que aparecen en las crónicas de Indias. Solo de eso, o sea, no de la parte histórica, sino de la parte sobrenatural. La labor de Bartolomé de las Casas, de Junípero Serra. Entonces dices, bueno, pues eso, que hay que utilizarlo, que necesitamos eso, más gente. Dejarme que presente, que lo tengo aquí a mi vera, a mi derecha. Muy buenas noches, don Muy buenas Fermín noches. Mayorga. Muy buenas noches. A ti, bueno, lo de bienvenido ya no te lo digo porque ya sabemos todos que No. esta es tu casa. Me siento muy a gusto con todos vosotros. Bueno, eres un especialista en la Inquisición y en el Santo Oficio, ¿no? Pero yo siempre me he preguntado, y yo me imagino que muchos de los oyentes lo habrán hecho, ¿qué hizo que te interesaras por estos temas? Bueno, sobre todo el ser extremeño y saber que en esa tierra esta temática estaba prácticamente casi virgen, es decir, no se había tocado. Y como tal, bueno, pues ahí había sin duda alguna un mundo por descubrir. Y leyendo precisamente un día el libro de Álvaro Huerga, Los alumbrados en Extremadura, me encontré con una mujer de mi pueblo, María de Cheles, que fue condenada por alumbrada. Y además venía la asignatura correspondiente, con lo cual eso me facilitó el poderme acercar hasta el Archivo Histórico Nacional. Y cuando me encontré con su legajo, y en este caso con su página, que era una página solamente, veo que lo que viene detrás son precisamente más herejes extremeños y todos los autos de fe de la Inquisición de Llerena. O sea, descubrí un poco como la gallina de los huevos de oro en esa temática, y eso hizo de alguna forma, bueno, pues el que mi espíritu decidiese, ¿no?, tomar ese camino de pues investigar el mundo del Santo Oficio en Extremadura. Y bueno, pues mira, gracias a ese empeño de años, pues son montones de libros los que tengo escrito, montones de conferencias las dadas, Artículos, etcétera, ¿no? sí, sí. Artículos, programas, en fin. Oye, pero una cosa, gran parte de estos, bueno, pues hablan de brujería, de pactos con el demonio, de monjas satánicas, de exorcismos. ¿No temes que te puedan tachar como de ser oscuro? No, yo creo que la historia documentada es historia, la historia es cultura, y la cultura no es enemiga de nadie. Otra cosa es la incultura, y ser cómplice de gente que no ha evolucionado no me parece lo más correcto. Por lo tanto, yo creo que mi línea a seguir es la cultura, y la cultura no es, como yo siempre he dicho, no es un coto privado de unos cuantos, ni mucho menos. Es Gracias a Dios. una bella dama o un bello efebo, depende quién la solicite, ¿no? Y ella pues se te abre completamente para entregarse, y tú junto a ella, bueno, pues caminar y sacar a la luz precisamente
toda esa cultura... Es explícito, Fermín, ¿eh? Sí. Sí, claro, es claro. Toda esa cultura enigmática, misteriosa, que sin duda alguna creo que hay que poner en valor, porque el misterio, bien tratado y bien contado, y sobre todo bien documentado, Claro. le da un caché que ya quisieran otros muchos temas, ¿no? Es que yo creo que ahí está la clave. Tú has dado ahí el punzón directamente en el centro, porque uno de los grandes problemas y que adolecen muchos digamos, investigadores, entre comillas, es que no acuden a las fuentes. Y digo esto porque tú te has tirado horas y horas y horas, como decía, ¿no? Entre legajos, entre manuscritos, dejándote los ojos, acostumbrándote a leer en ese tipo de escritura característica de la época, con una letra para la mayoría de nosotros ilegible, y incluso en aquella época incluso se unían las palabras una tras otra, con lo cual no había los espacios. Y eso yo creo que es lo que hay que hacer. Para eso están los cursos de paleografía. Tuve que hacer un curso de paleografía también, precisamente para poder controlar precisamente esa letra del siglo XV, siglo XVI, aunque ya en el siglo XVI más o menos casi se lee bastante bien en muchos casos, ¿no? Pero sin duda alguna creo que la fuente que dimana de todos esos legajos, de todos esos manuscritos, está tan cargada y tiene una potencia tan grande dentro del mundo mistérico que sin duda alguna la Inquisición como tal es un tema, es decir, el Santo Tribunal. Pero lo que hay dentro de esos legajos, como muy bien indicaba Jesús, es un mundo que está por descubrir a nivel nacional, porque a veces de la Inquisición se habla un poco de pasada, ¿no? Claro. Pero no se profundiza, no se baja al moro para sacar precisamente nombres, apellidos, este pueblo, el otro que pasó esta cosa, esta monja satánica, este saludador, yo qué sé. ¿Tú crees que la Inquisición, o el concepto que tenemos de Inquisición, está estereotipado? Yo creo que no por una razón muy sencilla, a pesar de que siempre la gente dice el tema de la leyenda. Yo siempre estoy en contra de esa palabra de la leyenda negra. Es cierto que hay gente que ha cargado las tintas contra el tema inquisitorial, pero no es menos cierto que cuando uno se acerca a los legajos y manuscritos de la Inquisición, te encuentras verdaderos holocaustos. Es decir, autos de fe donde se han, quemados vivos a 20 personas, por ejemplo, en un auto de fe. Pero eso a nivel nacional eran en casi todos los tribunales, ¿no?, donde se hacía. Son miles los judaizantes españoles que por pensar de forma diferente fueron quemados. Sevilla, ni te cuento, la que se lió, luteranos. Precisamente ahora estamos celebrando los 500 años de la reforma de Lutero. Sí. Luego y es hablaremos de eso. importante también dar una pincelada Yo sobre quería, el tema. para luego el debate del Filandón, quería dar dos cuestiones aquí importantes. Una sobre el tema de las fuentes, que a mí me parece absolutamente fascinante. La forma en la que, por ejemplo, investiga Fermín las fuentes es totalmente diferente a como lo investigo yo, porque buscamos objetivos distintos. Fermín es una persona que abre cosas al público que no se conocen. Y yo lo que hago es buscar elementos que ahora sabemos que son de fuentes originarias, que sin embargo son incorrectos. Es decir, es justo lo contrario. Pero independiente de esto, que es un matiz importantísimo sobre la utilización de las fuentes primarias para la investigación histórica y para la divulgación, hay un asunto que también quiero para el Filandón, que es muy interesante, porque lo quiero además debatir, porque a mí me parece una cuestión cada día más interesante. España es un país maniqueo y brutal, donde es muy difícil plantear una postura u otra, porque claramente te clasifican en una posición o en otra. Si no puedes decir nada. Es decir, por ejemplo, puedes poner cualquier ejemplo que te dé la gana. El momento que tú haces una crítica a un sector o a una opinión o algo, ya te clasifican de la posición contraria, aunque no tenga nada que ver. Bueno, pues en este tema es especialmente interesante porque la defensa frente a la leyenda negra española ha sido decir que en realidad la Inquisición mataba poco, en comparación, decían, por ejemplo, con Alemania, vamos a poner ejemplo, ¿no? En realidad hay un factor, sin embargo, que no se considera. Es decir, bueno, qué barbaridad lo que voy a decir desde el punto de vista del derecho positivo. Es decir, ¿qué hay de beneficioso en la Inquisición? Bueno, objetivamente nada. Es una salvajada monumental. Y además es una de las causas del atraso de España. Sin embargo, es cierto que a España le ahorró 200 años de guerras civiles internas, por la brutalidad precisamente con la que se implicaba. Es decir, una de las que eso es lo que algunos han intentado utilizar para decir, hombre, la Inquisición era mejor en España que en Alemania, aquí se quemó menos brujas que en Alemania. No, la Inquisición lo que evitó es que hubiera una guerra civil como la de los 30 años en Alemania. Eso es verdad, pero a cambio de una brutalidad interna que evitó que la guerra civil fuera general o masiva, como ocurrió en Francia, en Alemania o en algunas zonas de Suiza o del norte de Italia. Es decir, bueno, eso es verdad, pero es verdad porque había una autoridad brutal que impedía que eso ocurriera, utilizando un sistema de injusticia muy notable y muy claro. Entonces, lo que durante 200 años te evitó guerras civiles y sangrías aquí, te produjo luego un atraso que no resolvió el problema. Esto es un tema que tendría un debate en España
amplísimo si alguien de una puñetera vez se enfrentara a la historia española con cierta apertura de mente, que es imposible. Y sobre todo porque me he rendido ya. ese maridaje perfectamente creado entre la monarquía y la Iglesia Católica, exacto, precisamente empujaba a la sociedad por el camino que les interesaba estos claro, poderes fácticos, ¿no? Por lo tanto, que lo que buscaban era un orden aquí como fuera para combatir las guerras fuera, que es lo que hace siempre una potencia poderosa. Se evita los problemas dentro, machacando cualquier cuestión interior, y las guerras las libras en los reñideros exteriores. Pero fíjate, en Alemania es cierto que allí se quemaron mucho más brujas que en España a nivel inquisitorial, pero ojo, no nos olvidemos de la justicia civil española, que era más dura que la alemana en ese sentido. Y aquí se han quemado miles de brujas y apenas se comenta. Pero ¿sabes por qué? Porque las enviaban a la jurisdicción civil. Claro. Que era la gran diferencia. Actualmente hay tesis doctorales, ahora mismo en Cataluña en concreto ha salido una donde un joven acaba de descubrir que la justicia civil quemó solamente en Cataluña a más de 1000 brujas. O sea, en Cataluña solamente ponte ahora a bucear a esa justicia civil de toda España. No, pero no estoy de acuerdo en eso, Fermín. No. O sea, se han hecho investigaciones muy claras sobre lo que es la sentencia de ejecución a brujas como tal, a brujas, no a hechiceras, porque eso es otra historia. Y como brujas y tal no hay más de 300 ejecutadas como tal, como 300. Fíjate que incluso Genisena... ¿Pero hablas de la justicia civil o de la Inquisición? No, la Inquisición cuando luego lo relaja a la justicia civil. La Inquisición claro, no, pero la justicia civil iba por otro lado, ¿eh? Ya, pero es que se mete, y tú lo sabes bien, se mete en el término bruja a muchísimas personas que no eran condenadas como brujas, es decir, brujas eran aquellas que hacían pacto con el diablo. Por supuesto, eso sí. Entonces, si ahí abrimos un poco la espita y el abanico, pues entonces sí, todas eran brujas, pero sabemos perfectamente que brujería era un caso muy específico que condenaba a la Inquisición y que, por cierto, se las consideraba como unas pobres mujeres. Brujería era un delito de herejía y, por lo tanto, eso estaba penado con la muerte. Claro, pero para llegar a la herejía se tenía que pasar pero por yo no un estoy refiriendo a esa temática de lo que era la bruja en sí, o sus movimientos, o su forma de actuar. No, me estoy refiriendo a las cifras reales en una tesis doctoral sacada en Barcelona hace un año o 2 años. Pero por un ahí joven de la universidad, está mezclado también con la búsqueda de una especie de orden interior, de orden público, que claro, es imposible evitar comparar. Yo necesito comparar. Dices, bueno, España era brutal, pero es que el siglo XVI era brutal. Directamente dices, bueno, España era brutal, bueno, sí, pero es que en el norte de África, solo en Marruecos, había unos 150.000 o 200.000 esclavos cristianos capturados. Y en Argelia, cerca de 500.000. Dices, bueno, es decir, entre todo el norte de África a lo largo de 75, 80, 100 años. Y dices, ¿es brutal? Pues claro. Es que no se puede extrapolar, no podemos ver el pasado con nuestros ojos. Es que tienes que plantearlo en que, bueno, ¿qué es mejor? Es decir, tener una justicia... Cuidado, es malo siempre, por favor, no quiero ser claro. Es decir, la justicia española era brutal, implacable, demoledora y atroz. Pero a cambio evitaba una guerra de los 30 años que mató a 7 millones de personas en solamente 25 o 30 años en Alemania. O sea, 7 millones de muertos. Entonces, claro, decir, eso no lo tienes aquí. Entonces, claro, esto es un tema que luego habrá que debatir, porque gran parte de lo que ocurrió, es decir, incluso a veces desde el orden político, a ver, en Rusia, en la Unión Soviética comunista, no había disidentes, había locos. Claro, no había disidentes. Eran calificados así. Pero fíjate lo que has dicho ante el tema de África y los esclavos españoles en África con la redención de cautivo. Pero nunca nos olvidemos que también a la inversa aquí había miles y miles de esclavos negros. Esclavos negros y esclavos los que llevaron al otro lado. Argelinos que cazábamos también. Lo sé perfectamente, pues en esos lugares. Luego iremos profundizando, por supuesto, en todo el tema de la Inquisición, en las diferentes visiones y sobre todo a la hora de ir hablando de cada uno de esos casos que Fermín nos trae esta noche. Pero independientemente de esto, bueno, muchos de estos casos o algunos de ellos tú vas desarrollando en un programa que tienes en un canal de YouTube, Crónicas de Chimenea. Y ahí, bueno, ya llevas unos cuantos programas al respecto, ¿no? Sí, podría llevar muchos más. Lo que pasa es que sufrió un hackeo en un momento, un 28 de diciembre, precisamente. Han ido a por ti, Fermín. Fueron a por mí y bueno, cosas? pues al final me quedé sin el canal, con lo cual he tenido nuevamente que volver a formalizarlo y bueno, ahora estamos empezando, con lo cual yo de aquí pido a todos los oyentes de La Escóbula, por favor, que se suscriban, que lo vean, porque hay temas, son todos temas inéditos. El de antes era Crónicas de Chimenea. Y ahora me parece que habéis añadido algo más para hacer una distinción. Crónicas de Chimenea Full. Pero los programas no los has perdido, ¿no? Los tendrás grabados. No, los programas no los he perdido porque los tenía en un pendrive, con lo cual los he vuelto otra vez a reponer. Han salido de las llamas con más vigor, más fuerza. Pero vamos, que ahí estamos de nuevo con ello y sin problemas, ¿no? Ahí con muchas estáis. ganas. Pues además, bueno, pues no sé ahora exactamente cuántos tendréis, unos 10 o 12 11 programas. 11 sí, programas. por ahí, ¿no? Y bueno, y cada
cada poco tiempo pues vas subiendo uno nuevo, ¿no? De temas Sí, diferentes, cada 15 desde días, San Benito, cada 15 días más o menos se va subiendo un programa. Y además, digo porque muchos de los oyentes que no te conozcan se van a sorprender con este tema, porque además, aparte de escribir pues sobre tus hallazgos, textos, digamos, a nivel de ensayo, análisis de la época, etcétera, etcétera. Además, has escrito varias obras de teatro, si es cierto que todas ellas con tintes históricos. Sí, en concreto 3 obras de teatro. La primera, que fue El Chitón de los Zapatas, que ya se ha representado en algún pueblo extremeño, ya que contaba la historia de los moriscos de Hornachos. Y la segunda, bueno, pues Esperanza y Libertad, las hijas de la rapada, que toca toda la temática de las mujeres rapadas de la guerra civil. Y la tercera, bueno, pues La judía de Alcalá de Henares, que toca también un proceso inquisitorial de Alcalá, donde yo lo teatro, ¿no? Y bueno, la verdad es que también está siendo, bueno, se agotó el libro prácticamente en un mes, ¿no? Y están pidiéndome más ejemplares, pero no tengo más, tendré que volver a hacer una segunda edición. La judía de Alcalá de Henares todavía no se ha representado. Esperanza y Libertad sí se ha representado, y además sé que hay grupos por ella que también la están ensayando pues para próximamente también ponerla en escena. Estás escribiendo una novela, ¿no? Estoy también sobre la Inquisición, como no podía ser menos. Sí, no, por supuesto, por supuesto. Bueno, tengo varios trabajos ahí en movimiento, ¿no? Hay uno que son pactos con el demonio, precisamente, donde se cuentan no solamente los pactos civiles, sino también esos pactos monacales de conventos que también se desarrollaban en España, y por supuesto también una novela donde, bueno, la Inquisición es la protagonista, pero de momento no vamos a descifrar mucho más, ¿no? Estás demostrando que es normal que la novela gótica naciera con el monje en España. Hombre, totalmente, es que la cultura estaba dentro de los monasterios, ya colocado, no estaba dentro de la sociedad civil, con lo cual... Claro, eso además es algo que todo el mundo yo creo que ha visto en El nombre de la rosa, y además ahí se ve muy, muy claramente, ¿no? Dónde estaba toda la cultura, dónde estaban los libros, dónde estaba, bueno, pues eso, la cultura es poder. Los grandes grimorios y los grandes libros de magia, además, ¿no? Claro. Porque aparte de ser requisados por el Santo Oficio, luego aparecían en los conventos. Por eso los mejores satanistas, las mejores sectas satánicas no estaban en la sociedad civil, estaban dentro de los conventos. Quiero contar una anécdota de Fermín antes ya de entrar a la sección, que bueno, que yo creo que es muy significativa de esto que estamos diciendo. Por una parte, cómo investiga Fermín. Yo una de las veces estuve con él en el Archivo Histórico Nacional y bueno, estuvimos viendo los legajos, como no, pues de la Inquisición, ¿no? Y uno de los temas que nos atraía a ambos eran los pactos satánicos. Y uno de esos pactos que logramos encontrar y que llegamos a tocar con nuestras manos era, pues eso, el insensato de turno que escribió un pacto con el diablo para saber torear, ¿no? De un tal Ventura Rodríguez, pero Ventura con B. No tiene nada que ver con el arquitecto. Y recuerdo que ese pacto, cuando lo vimos, cuando lo tocamos, en fin, después de hacer nuestras indagaciones y peticiones, estaba escrito con una tinta roja y los dos pensamos, digo, bueno, esto va a estar escrito con sangre, como tiene que ser, y cualquiera toca esto, ¿no? Y nos dio repelús, nos dio yuyu, y lo tocamos como con papel de fumar, por si acaso no va a ser que tuviera todavía la maldición y estuviera satanizado, ¿no? Y bueno, me hizo gracia porque al final era una tinta roja, normal y corriente, pero bueno, la sensación de tener un auténtico pacto con el diablo, de un, pues eso, de un cretino que le dio por escribir eso y así acabó como acabó, pues me hizo mucha gracia porque en el fondo fue esa investigación a la que llegas a ese documento que al final pues te da un vuelco a muchísimas cosas, pensando que ese tipo de pactos eran más verbales que escritos, y todo lo contrario, había muchos de estos pactos que me imagino que son los que tú has recogido y vas a recoger en el futuro. Totalmente, y ya, vuelvo a repetir, no estaban dentro de la sociedad civil la mayoría de los pactos, que eran verbales, en el caso de las brujas, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, en los conventos, ojito con los pactos demoníacos en los conventos. Bueno, pues ya veis que el programa tiene tintes culturales, no solo oscuros, no solo sanguinarios, no solo extremos, sino que vais a aprender mucho esta noche. Pero primero vamos con las secciones, porque sobre todo la actualidad hoy prima. Si quieres viajar a lugares con historia y sumergirte en los grandes misterios de nuestro mundo, La Escóbula de la Brújula, en Radio 4G. El laboratorio del imaginante.
Y como decía en el sumario, entramos en el laboratorio del imaginante con un tema de mucha actualidad. Muy buenas noches, don Fernando López del Oso. ¿Qué tal, David? Buenas noches y buenas ¿Qué tal noches estás, a todos. amigo? Hola, ¿qué tal? Pues encantado de estar con vosotros, que ya hacía un año por lo menos que no nos Sí, desde el año pasado, ¿no? Bueno, es lo que tiene el pasar una gripe y que no puedas entrar en directo, ¿no? Sí, me quedé una noche con las ganas, pero mira, por respeto a los oyentes, mejor no someterles a aquella voz que tenía aquel día, que era terrible. Bueno, no me hables de voces, que si te escuchas el programa que hicimos desde Mérida, madre del amor hermoso. Bueno, Fernando, a ver, parece ser que estamos abocados a, como decía antes, a un cambio climático extremo, sobre todo después de esas declaraciones, unas recientes declaraciones del nuevo director de la Oficina de Medio Ambiente del gobierno norteamericano. Sí. Y de que, según la noticia que ha aparecido hoy en los periódicos, pues 15 premios Nobel colocan el reloj del fin del mundo a tan solo 2 minutos y medio de la catástrofe. Sí, yo después de escuchar el título del programa ya digo, bueno, vamos a hablar del cambio climático porque pasan cosas extrañas y van a venir además fenómenos climáticos extremos, pero cuando me contabas esta mañana lo de la noticia, precisamente buceando, resulta que los dos elementos más importantes que ponen los científicos para adelantar el reloj son precisamente el cambio climático y Donald Trump. Donald Trump, hombre. Hombre, yo creo que son dos cosas que actualmente, sobre todo Trump, son Trumping topic. Sí, falta la tercera palabra, ¿no? Cambio climático, negacionismo. Sí, la verdad es que se avecina tormenta y nunca mejor dicho, ¿no? Porque ya veremos que está poniendo con sus declaraciones y con su voluntad pues todo un poco patas arriba, ¿no? En este escenario. Bueno, yéndonos a los hechos, yo creo que aquí en España estamos ahora mismo muy concienciados con que algo raro pasa, ¿no? Es decir, después de estas imágenes de las playas de Levante nevadas, de las tormentas de frío que están recorriendo toda España, el otro día, mira, aquí en Barcelona hemos tenido un temporal que se ha llevado prácticamente todas las playas de la ciudad, con olas de 8 metros y las playas cerradas, como si esto fuera una especie de tifón. Y en estos años estamos viendo que el clima está cambiando, ¿no? El 2016 ha sido el año más caluroso del que se tiene noticia. No salió todavía el año entero, pero mes a mes se iba cumpliendo, ¿no? Enero el más caluroso, mayo el más caluroso, etcétera. Y de hecho los 10 años más cálidos de los que se tiene constancia han sucedido en los últimos 12 años, ¿no? Algo está pasando allí. Bueno, se están consiguiendo temperaturas récord, ¿no? Sí, exactamente. Sí, sobre todo en Kuwait, ¿no? Sí, en Kuwait Quitas un poco de hielo, ¿no? 54 grados centígrados. A la sombra. A la sombra, exactamente. Ni Sevilla en sus mejores días, vamos. Está equilibrado, no creas, ¿eh? Bueno, y lo peor de todo es que esto es como un globo, esto se hincha. Sí, esto es algo que es un proceso que está en marcha y que va a arrojar unas consecuencias bastante complicadas, ¿no? Porque este calor que está surgiendo en todo el planeta no se reparte de forma homogénea, es decir, 1 grado en el Ecuador se traduce en 7 grados más, por ejemplo, en los polos, que es donde está pasando algo extraño y algo muy preocupante que tiene que ver con una especie de apocalipsis. Fernando, una pregunta. Dime. ¿Podría darse el caso, tú que lo has mirado, estudiado, de que se produjera algo como lo de la famosa película en el cual una alteración por el calor, por el deshielo de la corriente del Golfo generara una glaciación al bajar la salinidad? Me alegro de que me hagas esa pregunta, Carlos, porque escuchándoos hablar antes de las películas americanas ya pude ver que es el día de mañana de Roland Emmerich. Y sí, de hecho está pasando ya. Es decir, uno de los problemas que hay con el cambio... Es un optimista, ¿eh? Claro, uno de los problemas que está pasando, no tanto que vaya a venir una glaciación, ¿vale? Pero sí que cuando cambia el clima, no es solo gente que haga el calor, ¿no? Es decir, está cambiando el patrón de corrientes y de lluvias tal y como lo conocemos, y una de las corrientes que están cambiando, que se están alterando, son las corrientes intercambiadoras de calor. Son las que reparten el calor de los trópicos y el frío de los polos y lo van repartiendo por todos los mares. Y entonces esto hace que en esas zonas de los polos esté haciendo más calor
lo que se espera ahora, ¿no? Y la consecuencia en este caso no es tanto que vaya a haber una glaciación como planteaban en esta película, sino como que se pueda descongelar abruptamente masas de hielo, no que estén flotando en el mar, no esas que están en el Ártico tapando las rutas marítimas en invierno, o en la Antártida esos famosos icebergs, sino masas de hielo que están sobre tierra firme y que de desligarse de esa tierra y caer al mar aportarían todo su volumen al volumen de los mares, ¿no? Haciendo que el nivel de los mares subieran. Y eso está pasando tanto en Groenlandia como en la parte de la Antártida Occidental. En Groenlandia tenemos unos datos muy recientes que han salido este año de la NASA, que estudiando con satélites y con radares, haciendo diferentes comparaciones, complementando unos con otros, han determinado que prácticamente toda Groenlandia, menos la parte externa, menos la parte del perímetro, está sustentado todo ese hielo sobre unas balsas de agua que ya está licuada. Entonces es terriblemente inestable. Es decir, no es solamente por que se está deshelando por arriba y se cuela todo ese agua por debajo y se va filtrando, haciendo una especie de balsa lubricante, sino que el propio calor de la Tierra lo que está haciendo es que el hielo por abajo lo está socavando y lo está derritiendo desde abajo. Si eso de repente se termina de deshelar por los bordes, podemos arriesgarnos a que enormes masas continentales de hielo se deslicen, como un cúbito de hielo encima de una mesa, se deslicen hacia el mar, y podemos estar hablando de unas subidas de hasta 6 u 8 metros. Ahí va. De hecho, Eso significa varias islas en el Pacífico que desaparecerían, ¿no? No, bueno, eso está desapareciendo ya. Es decir, claro, ahora mismo ya han subido Tuvalu, con respecto a los 90, ya han subido en algunas zonas 8 centímetros, en otras zonas 20 centímetros, porque la Tierra no es una pelota homogénea, pero en este caso, bueno, no solamente eso, sino que ciudades costeras como Miami, como Nueva York, Barcelona, sin ir más lejos, pues pueden tener serios problemas, ¿no? Bueno, la manga de Mar Menor no, me imagino. Eso directamente ya va a quedar arrasado. No, lo que sí. ¿Quiere eso decir que las gambas rojas afloran? hay cosas buenas. Bueno, digamos que yo creo que dentro de poco va a llegar casi hasta Albacete, ¿no? El mar, pero no va a ser problema, ¿no? No, ya está pasando ahora, lo estamos viendo con este temporal y entre lo que sube el mar y con lo que está pasando ahora. De todas maneras, ya estamos viendo que en zonas de Levante se están llegando a algunas casas que estaban allí, que están empezando a caer ya comidas por el mar. ¿Que habéis visto esos mapas que existen de cómo sería el mundo con un deshilo completo de los polos? Y cuando ves el mundo que cambiaría de manera radical, hay un país que prácticamente no cambia nada. Somos nosotros. De todas... Bueno, Muy poco. Bueno, digamos, todo el litoral sí que tendrá. Pero comparado con el resto. No, claro, hombre, lo comparas con Bangladesh, por ejemplo, que están casi al nivel del mar, y encima el problema de estos países en vías de desarrollo es que no tienen medios para contener, porque claro, eso no es Holanda, ahí no van a hacer diques, ¿no? Pero sí es verdad, hay una frase de los estudiosos del cambio climático que dicen que vamos a tener que volver a pintar todos los mapas del mundo. Porque en la Antártida Occidental, hemos contado Groenlandia, pero en el sur está pasando lo mismo. Es decir, fracturas de decenas de kilómetros en zonas de la banquisa occidental que se están empezando ya a abrir y a desgajar. El año pasado, o hace 2 años, un iceberg de 350 kilómetros cuadrados ya se puso a navegar. Y está pasando algo parecido, ¿no? Es decir, en este caso es el agua del mar, agua caliente, que se está filtrando por debajo y está desestabilizando todo aquello. Bueno, de todas maneras, a ver, algún día, sí o sí, digamos, los políticos de todo el mundo tendrán que tomar una decisión drástica sobre el asunto. Lo que esperemos es que no sea demasiado tarde. Todavía el año pasado lo hicieron en París, ¿no? Bueno, lo han hecho, lo han hecho con esos acuerdos de la Cumbre de París, en la que decían que mira, para el 2100 podemos tener como máximo 2 grados por encima de la época preindustrial, sí. Que es una pasada, y estaría bien que tuviéramos 1,5, ¿no? Entonces lo bueno es que esto se hizo en el 2015 y en 2016 ya tenemos ese grado y medio claro. por encima de la época preindustrial. No, el tema es preocupante porque, claro, nuestros políticos solo entienden un lenguaje que es el lenguaje del dinero. Y lo que pasa es que afortunadamente se ha cuantificado todo esto del cambio climático y es más caro no hacer nada y tratar de adaptarse a los cambios, que son muy graves, que van a venir, que no el tratar de corregir esa dependencia que tenemos del petróleo y de los combustibles fósiles y tratar de minimizar ese impacto
que ya está en marcha, ¿eh? O sea, esto ya no es una hipótesis. Ya, lo que pasa... Existe un cambio, está en marcha y es imparable. Lo que pasa es que el nuevo gobierno de Trump, pues bueno, no parece que esté que tengan muy claro esto del cambio climático, porque se están aliando con el poder, con esos lobbies, ¿no? De petróleo. Vamos a ver, aquí, hombre, hay que ver, ¿no? Porque se dice que, bueno, que Trump tiene una boca inmensa, ¿no? Y tiene muchas ideas un poco apocalípticas, pero luego a ver qué puede hacer, ¿no? Y en este caso, una de las buenas cosas que hizo el legado de Obama fue ratificar de una forma, digamos, judicialmente vinculante el acuerdo que se firmó en la Cumbre de París, cosa que todavía no ha hecho España, amparándose en ese año de desgobierno que hemos tenido, ¿eh? Nosotros todavía no hemos ratificado. Claro, porque se tenía que rectificar en el 2015. Sí, entonces yo creo que fue en diciembre o algo así, a finales... No, se ratificó en 2016, ¿eh? ¿En 16? Sí, yo creo que en noviembre o algo así, hace poco se ratificó. Y el tema está en que, bueno, las cosas, los guiños que ha ido haciendo Donald Trump han sido lo primero, bueno, pues resucitar varios proyectos de estos de oleoductos y gasoductos que los habían vetado por temas medioambientales. Segundo, eliminar la página web de cambio climático del gobierno con todos sus datos de emisiones y todos los trabajos hechos en estos años. Están los trabajadores escandalizados porque los trabajos de investigación que están puestos en los archivos de allí, si se elimina realmente la página, van a desaparecer. Hombre, lo que pasa es que a mí eso me suena a la técnica del avestruz. Es decir, ojos que no ven, o sea, corazón que no siente. Con lo cual, parece como que si no ves que están los datos ahí, pues no está pasando nada. Es la técnica del avestruz. Sí, pero no, en este caso no es que mire para otro lado, es decir, él va a tratar de modular la realidad a su antojo y de hecho es gracioso en la Agencia de Protección Medioambiental, que es ese organismo norteamericano, es como si fuera, pues exactamente, es una agencia de protección medioambiental, no hay que buscarle más explicación. Es la EPA, ¿no? La EPA, pues está intentando poner de director, veremos qué hace el Senado con esto, a un tipo que se llama Scott Pruitt, que no solamente es un negacionista redomado, es decir, que negaba la existencia del cambio climático, ahora ya le han acorralado, ha dicho que sí, que existe algo parecido al cambio climático, pero que él no tiene muy claro hasta qué punto el hombre tiene algo que ver, ¿no? El 96% de la comunidad científica afirma que el hombre es claramente el promotor del cambio climático, sin más. Y entonces ha puesto a este tipo... No valen las vacas, ¿no? No, el metano de las vacas no. Entonces ha puesto a este tipo, que era el ex fiscal de Oklahoma, que era el mayor litigante contra la Agencia de Protección Medioambiental, representando él a los lobbies del petróleo y del carbón, pues lo está tratando de poner de director de la agencia. Entonces, digamos que todo el mundo se está echando a temblar y menos mal que aquí hemos movilizado a Arias Cañete, que es responsable del gobierno, de la Unión Europea de temas de medio ambiente, y se va a ir, creo que en febrero, se va corriendo a Estados Unidos y luego corriendo a China, que China es el segundo contaminante, ¿no? Son Estados Unidos, China y la India. Y China, al parecer, con el libro que escribí hace 10 años, el de la sexta extinción, comentaba que le estaba costando económicamente el despertar del dragón un enorme coste económico por el medio ambiente, ¿no? Ya no tenemos más que ver esas imágenes de las ciudades chinas colapsadas. Y al parecer ahora está empezando a tomar conciencia y quiere empezar a liderar, no sé si liderar, pero por lo menos comprometerse muy seriamente con la protección. Es que precisamente las grandes ciudades en China lo tienen pero que muy mal, porque aquí, se ha cerrado en lo que es el Madrid, se ha cerrado el tráfico, lo que era la M30, el interior de la M30, se han bajado las velocidades, igual que también en ciudades como en Barcelona, por lo que eran las rondas, ¿no? Pero es que lo que tienen en China es multiplicado por 10 veces. Había una frase de un empresario de Beijing que decía: ¿de qué nos vale el dinero ahora que no podemos ni respirar el aire? Era literal, ¿eh? Fernando, cuando vengas un día a Madrid deberíamos dedicar, a lo mejor merece la pena en el futuro dedicar un programa al tema no del cambio climático solamente, sino al tema de los desafíos del futuro, que sería una cosa muy curiosa. Yo no sé si tendrá que ver o no el cambio climático como una posible solución, el combatir contra él, pero
¿Qué va a hacer el mundo es decir, ahora que tocáis el tema de China o de la India con conurbaciones como la de Mumbai, que alcanzará los 70 millones de habitantes en unos años? 70 millones. Sí, no, las megaciudades son un desafío terrible. Lo que pasa es que, claro, este cambio, resulta que hay gente a la que le va a venir muy bien, ¿no? Por ejemplo, se piensa que en el futuro, pues en Inglaterra, por ejemplo, van a tener un clima mucho más liviano. En zonas de Siberia, pues se van a deshelar y los bosques van a florecer más. Luego yo pensaba que esto era toda una maniobra de Daesh, porque pasa lo siguiente, resulta que una de las cosas que se barajan, claro, es su petróleo, ¿no? Lo piensas, el petróleo árabe, pues una de las cosas que se barajan para el futuro es que toda la capa árida, que es del norte de África, del desierto de Sahara, se va a desplazar al norte. Entonces va a invadir toda la cuenca del Mediterráneo y buena parte de Europa occidental. Y en contra, complementando esto, lo que va a pasar es que al parecer va a empezar a llover en el Sahara, desde el sur hacia el norte, y se va a convertir otra vez en un vergel, ¿no? Entonces, digo, bueno, a lo mejor está todo pensado, ¿no? Pero a ver... No, yo no estoy de acuerdo, pero yo sostengo que España se va a convertir en Guinea Ecuatorial. Aquí va a ser el trópico, va a haber pronto monitos con los árboles. Esto es como que va a cambiar la línea del Ecuador. Políticamente puede ser que se transforme, pero me temo yo que medioambientalmente va a ser un socarral. Nada de ese carral. Vamos al trópico, ya verás. Nos quedamos con los monos de Gibraltar y ya con eso tenemos bastante. Que vamos a Guinea, esto va a ser una jungla. Fernando, una preguntita, ya que estamos hablando de ese cambio de clima extremo, ¿no? Por cierto, habría que cambiar ya el nombre de la agencia, ¿no? de Norteamérica, eso de la Agencia de Protección Medioambiental. Con este hombre habría que cambiar el nombre. Pero una preguntita, algunos catastrofistas dicen que nuestro planeta, precisamente al tener esos casquetes polares tanto en el norte como en el sur y tener esa desviación de su eje en 23 grados, si se llega a derretir los polos, en la Tierra funcionaría como una especie de giroscopio. Es decir, ¿existiría el riesgo de que hubiera un cambio de polaridad? Y la verdad es que no tengo ni la más remota idea. Digo, en plan apocalíptico, porque es lo que dicen algunos. O sea, estamos hablando de la parte positiva. Pero si realmente el planeta gira, por decirlo así, precisamente por la descompensación de peso que tiene, eso podría producir que el norte fuera al sur o que los trópicos fueran precisamente... Bueno, eso de que el norte fuera al sur, yo creo que solamente hay que darle la vuelta al mapa, ¿no? Sí. Y ya está, no tiene más complicación. No, de todas formas, con el cambio que va a haber, que está habiendo ya, ¿eh? O sea, esto, insisto, no es catastrofista, esto es real, no se discute, y lo único que se está tratando de ver es hasta dónde. Es decir, el cambio está en marcha y las políticas van a ver si somos capaces de hacer que sea lo menor posible, ¿no? Porque, claro, nosotros nos hemos adaptado como especie a un mundo que conocemos. Pero si todo ese mundo cambia, el mundo va a seguir. La cuestión es ver si nosotros vamos a poder adaptarnos. Por ejemplo, una de las cosas que están pasando aquí, claro, nosotros pensamos que somos una sociedad terriblemente tecnificada y mágica y que todo con la tecnología lo podemos hacer, pero realmente seguimos siendo una civilización agrícola. Sí. Y uno de los problemas que está habiendo es la descompensación, por ejemplo, en la agricultura entre las plantas y los polinizadores, ¿no? Que de repente estaban perfectamente coordinados y ahora las plantas, las flores aparecen antes de que aparezcan los insectos, o los insectos aparecen antes, se mueren de hambre, no se polinizan, están cayendo algunos cultivos en picado, en fin, problemas muy serios, ¿no? El problema es que no solo nos estamos cargando lo que podía ser, o sea, el futuro de la raza humana, sino es el futuro de todas las poblaciones animales, los miles de millones de animales que hay en nuestro planeta, en definitiva. Y eso sí que ya es mucho más peligroso. Claro, el cambio climático es realmente una consecuencia de una cosa más. Decía Carlos antes una cosa interesantísima. Yo creo que mira, el día que hagamos quizá el programa basado un poco en el laboratorio, podríamos tocar eso de los desafíos del futuro, que a fin de cuentas es lo que hace la sección, ¿no? Son noticias de ciencia actual que se pueden proyectar hacia un futuro y que podemos especular sobre él. Y el tema está en que hay una cosa que es real, y es que hemos superado lo que se llama la capacidad de carga del planeta. Es decir, es el número de habitantes, en este caso humanos, que puede tolerar. Estamos al 120%, consumiendo el 120% de lo que se produce al año. Y entonces, cuando eso pasa en cualquier población, lo que se observa en las gráficas es un descenso terrible de la población. Bajas hasta unos niveles, pues de casi de la extinción de esa especie, ¿no? Y eso es lo que estamos enfrentándonos con el ser humano. Bueno, tú has visto la película Soylent Green, ¿no? Sí.
hasta que el destino nos alcance. Hasta que Pues el futuro nos atrape. Ve sí. tomando nota y cuando mires las galletas, cómelas sin mirarlas, mejor Bueno, dicho. pues mira, Las que entra por los entre que saben. Carlos y yo haremos unas recetas estupendas, ¿no? Entonces me has tranquilizado con eso de que podemos comer todas las vacas que queramos, que no causamos problemas al clima. Yo me encargo de bajar la población. Bueno, veremos cómo se nos plantea este año. Un abrazo muy fuerte, Fernando. Bueno, otro para vosotros. Venga, Fernando. Buenas Hasta noches. luego. Adiós. La escóbula de la brújula. Dirige Jesús Callejo. Presenta David Sentinella. Comienza El Filandón. Las 11 menos 10 de la noche empezamos este filandón. Os recuerdo nuestro número de WhatsApp, el de aquí, el de Radio 4G, es el 636-689-184. Os lo repito, 636-689-184, por si queréis participar o preguntarnos algunas cosas sobre las que vamos hablando en este programa, en el que nuestro invitado es nuestro compañero Fermín Mayorga. Y precisamente lo que estamos hablando al principio es de todos esos casos curiosísimos que has ido descubriendo, que has ido sacando de esos legajos, de esos manuscritos, en lo que es el periodo de la Inquisición y cuando el Santo Oficio tenía ese poder supremo casi, ¿no? Pero sí que uno de los casos que a mí me sorprende cuando recuerdo un día hablando sobre el tema era el de los niños enmantillados. Porque en principio yo pensaba decir, bueno, los niños enmantillados, a ver, a todos los niños, como se suele decir, le ponen la mantilla, ¿no? Le ponen las mantillas. Y ¿qué es eso de los niños enmantillados? A ver, Fermín. Bueno, pues los niños enmantillados eran aquellos niños que, bueno, durante el siglo XVI, XVII, XVIII incluso, nacían con la placenta y cubrían todo el cuerpo del niño. Es decir, aquel niño que nacía con este traje, digamos, pues era un niño que tendría un coeficiente intelectual mucho más elevado, pero la mantilla, que era la placenta que le cubría, tenía un simbolismo supersticioso. De ahí que las matronas, o comadronas, aquellas mujeres que se dedicaban a ayudar a parir, pues tuviesen cantidad de clientes pidiéndole precisamente la mantilla, el gorro o zurrón que cubría al rorro, porque se tenía la creencia de que esto, si eras, por ejemplo, un militar, te salvaba de la muerte, de las balas, de un flechazo, en definitiva te podía traer buena suerte, y además había un verdadero tráfico de placentas con este fin en concreto, ¿no? Es más, inclusive llegan a aparecer en documentos que luego hablaremos de un caso donde aparece también la mantilla o la placenta como tal dentro del Palacio Real de Madrid. Ojo, había un tráfico tan importante de placentas de este tipo por el tema supersticioso que la encontramos ahí dentro para que nada más y nada menos que el conde duque de Olivares, precisamente gracias a esas mantillas, bueno, pues él creía que no acabaría nunca con su vida, que saldría adelante en riquezas y sobre todo en salud.
y eso hacía que, bueno, pues un tal Juan Martín se enriqueciese precisamente en Castellón de la Plana, en complicidad con una comadrona, con este tipo de tráficos de placentas. Y bueno, hasta que se abrió un proceso inquisitorial contra este personaje y se descubre que detrás de todo eso pues hay realmente un mundo, ¿no? Un mundo enraizado en la superstición, y de ahí nace un poco el tema de los niños enmantillados, que así era como se les consideraba, ¿no? Pero no eran muchos casos, ¿no? ¿Cómo? Perdón. Que había pocos casos. Sí, no eran muchos los casos, por eso precisamente, bueno, pues la necesidad de conseguir esas placentas. Pero fíjate, el conde duque de Olivares, aquí en Madrid, sus mejores amigos, con los que más se codeaba para estos fines, era con los grandes hechiceros de Madrid y las grandes hechiceras de Madrid, para precisamente, bueno, pues conseguir a través de determinadas comadronas este elemento, ¿no? Un elemento que, bueno, que parece ser que le iba la vida en ello. Y los niños que nacían con esa membrana, con ese lanugo, como se llamaba, esa camiseta, esa toquilla, ese zurrón, ¿tenían después alguna cualidad especial, algún poder, alguna gracia? Más que poder, lo que tenían era inteligencia, es decir, tenían un coeficiente intelectual mucho más elevado, con lo cual, bueno, pues podían perfectamente, depende, ¿no?, del entorno familiar, podían alcanzar, bueno, pues la cultura, podían alcanzar pues una determinada carrera. Se tenía esta creencia en torno a este elemento, ¿no? Por lo tanto, bueno, ahí queda como esos misterios extraños, ¿no?, y a veces extremos también, si lo quieres así denominar, que forman parte de nuestra historia, que a veces pasan desapercibidos porque no se ha buceado en ellos para realmente, bueno, pues sacar a la luz esta realidad. Y ahí tenemos sobre la mesa un tema que sin duda alguna nos está diciendo que la España mágica pues realmente estaba ahí, se vivía intensamente y además de una forma física. No, es decir, con el elemento, ¿no? Supersticiosa también, porque y claro, forma parte supersticiosa, de la por superstición. supuesto. Te lo comentaba un poco porque dentro de las tradiciones populares se decía que los niños que tenían gracia, y algunos de ellos, incluso tú los has estudiado cuando eran mayores, que son los saludadores. Los saludadores, como bien sabes, era, bueno, pues un tipo de curandero propiamente ibérico-español que curaba, entre otras cosas, la hidrofobia. Bueno, pues decían que para saberlo, para saber qué niños estaban dotados con esa cualidad, hacía falta percibir algún tipo de señales que estaban o bien en el embarazo o bien en el parto. En el embarazo, bien porque lloraban 3 veces en el vientre materno y la madre no lo tenía que revelar, esa era una condición sine qua non, o bien porque cuando nacían con unas características especiales, sobre todo 2. Una de ellas era esto, nacer con la mantilla, con el lanugo, en fin, con el manto de la Virgen, nacer con el velo, con el zurrón, que en el fondo, pues eso, es la membrana esa específica de la placenta. Y otra era tener algún tipo de señal en el paladar, es decir, o bien la rueda de Santa Catalina o bien la cruz de Caravaca, y todo eso indicaba que el niño iba a tener gracia. Gracia se refería a que iba a tener no solo ese cociente de inteligencia que tú has dicho elevado, sino también cualidades sanatorias, terapéuticas, que al final se iban a dedicar pues a temas relacionados con la salud, porque veían las cosas que normalmente no veían los demás, que es un poco lo que decían también de los saludadores. Ellos eran capaces de ver más allá del velo de espacio-temporal. Entonces, bueno, te lo comentaba un poco por eso, porque me imagino que habrás encontrado también casos donde estaría relacionado también con el destino que iban a sufrir algunos de estos niños, siempre relacionados con el mundo de la magia, con el mundo de la hechicería. Hay una frase que decimos en tono coloquial y a veces no la relacionamos con este mundo, ¿no? Los bien nacidos. Ahí está, es verdad. Y los mal nacidos, ¿no? Bueno, pues los bien nacidos eran precisamente este tipo de niños que nacían con estas características, y eso pues conllevaba el que fuese un poco el protagonista en toda la familia, porque siempre se creía que se iba a recibir algo positivo de la mano de este muchacho, sí, cuando como fuese, si fuera un elegido, ¿no? Sí, de este muchacho el día de mañana, ¿no? Sí, un clan de los elegidos. Además, fíjate que esa palabra lo utilizó mi amigo José Antonio Iniesta, y de hecho tiene todo un dossier recopilado de todas estas personas que han nacido con estas señales y alguna más que te acabo de comentar. Si además eso lo añadías, que eras el 7º hijo varón consecutivo o la 7ª niña consecutiva, pues tenías la cualidad de ser meiga o ser saludador, ¿no? O ser hombre lobo, si es en Galicia, ¿no? Y es verdad que él lo llamaba el clan de los elegidos porque ha entrevistado a muchísimas personas que tenían esta cualidad, y luego, haciendo un seguimiento en el tiempo, se comprobaba que aquellas personas que o bien en el parto habían llorado, algo que se negaba hasta hace muy poco, ahora se ha demostrado que los niños pueden llorar dentro del vientre materno, sí. Cuando se ha estudiado lo de la muerte súbita de los niños, se sabe que en algunos casos durante el embarazo sí que lloran.
No, y Entonces, además, hasta en imágenes y en se ha imágenes, conseguido sí se ver hoy compraba, en día. pero se ha Por negado hasta supuesto. hace muy poquito pensando Sí, que era una mera superstición y que la madre no lo tenía que revelar para no perder la gracia de ese niño, ¿no? La gracia siempre entre comillas, porque es la palabra que se utiliza dentro de las tradiciones populares. Entonces, cuando se ha hecho un seguimiento, se han dado cuenta que todos estos niños que nacían con niños y niñas, con estas cualidades, con estas características, con estos requisitos, incluido la mantilla, todos, al final, observaban y manifestaban unas cualidades abocadas casi siempre a la sanación. También hay un elemento en esto importante, que en el siglo XVII, sobre todo, se nota muchísimo, es una especie de elemento de propaganda. Era muy importante para una familia el saber que tenía un hijo con poderes. Fíjate Sí, qué cosa hombre, más interesante. fundamental. Porque lo interesante no era tanto el hecho en sí del nacimiento, sino la publicidad, lo que llamamos la propaganda. Oye, que los López han tenido... La honra también. Exacto. Entonces, esos eran elementos entre la población. A ver, hay un tema psicológico, bueno, esto tú lo conoces muy bien. En la zona de repoblación, luego hablaremos, y luego cuento la anécdota lo de Extremadura que os dije de Estados Unidos, que es muy simpático. En la zona de repoblación medieval de la frontera española, al sur del Tajo hablo siempre, me da igual que hablemos de Castilla-La Mancha, Extremadura, al Portugal, las familias de cristianos viejos que venían del norte tenían que distinguirse de alguna manera de los convertidos mudéjares y de los judíos. Entonces, una de las maneras era demostrar que tú tenías dentro de tu estructura como una especie de premio por el hecho de una fidelidad, como, entre comillas, natural, porque tú procedes de Segovia, Ávila o Navarra. Entonces, eso se tenía que manifestar en que Dios te tenía que dar alguna cualidad a tus hijos y descendientes. Entonces era muy importante que entre ellos mismos se significaran como diferentes. Entonces, ese elemento de poder, hoy lo llamaríamos... Es que hoy sería difícil de incluir en un elemento parecido, porque eso no ocurre en la sociedad actual occidental europea, pero sí ocurría en el siglo XVII, donde la gente vivía junta pero no se mezclaba, era como un caleidoscopio. Entonces, el que tenía algún elemento que le podía permitir el demostrar eso, tenía una enorme, no solo honra, poder, fama, dinero, incluso la posibilidad de ascender socialmente en el orden estructurado de la época. Yo de todas formas, Fermín, yo me imagino que si esto lo que es, además fíjate, tenemos un oyente que incluso hoy en día comenta, dice, estoy escuchándolos y recuerdo que mi abuela decía que yo nací con zurrón, pero la comadrona se lo quedó. Curiosamente, parece ser que esto, lo escaso, digamos, se convierte en caro, y evidentemente, como en todas estas cosas, siempre hay una cara y una cruz. Por ejemplo, sucedió en el siglo XIII. Los árabes trajeron lo que era el polvo de momia como una de las panaceas a nivel de farmacológico, ¿no? En todas las farmacopeas de la época, sobre todo, era carísimo y era muy utilizado por la nobleza y las monarquías como si fuera un Viagra. Yo me imagino... Perdón, David, es que la momia era escasa, ¿eh? Bueno, sí. Si era auténtico el polvo de momia, claro, tenía que ser muy caro. No, eran escasas, pero... Claro. Pero ahí es donde voy. Es decir, cuando un producto es escaso, surge el fraude. Y yo me imagino que esa es lo que yo apuntaba, la cara y la cruz de este fenómeno de los que podían ser las mantillas, ¿no? Ese zurrón, o llamémosle como queramos. También, yo me imagino, como estabas comentando de este, no recuerdo el nombre que has dicho, en Castellón de la Plana, pues yo me imagino, es decir... nacían pocos enmantillados, ¿no? Sí. Con lo cual yo me imagino que ahí ya no solo es que hubiera un tráfico, como tú apuntabas, sino que también debió existir el fraude. Sí, totalmente. Seguramente pues también habría casos de auténticos zurrones o mantillas que realmente no era una placenta real, ¿no? Claro, igual que el polvo de momia no era de momia. Bueno, o los bezuares no eran bezuares. La tiza aplastada. La inmensa mayoría de las mujeres rompen aguas, ¿no? Como se suele decir. Por lo tanto... bueno, todas, ¿no? En principio. Claro, aquellas si no que realmente no rompen agua, seguramente es la que traen ese niño enmantillado, ¿no? Claro, por lo tanto, ese zurrón era muy codiciado y, bueno, no solamente ya por el pastor Juan Martín para sus fines, sino por el propio Palacio Real de Madrid. Tú, antes ¿te has encontrado con muchos casos de estos en Buscando? Hay algunos, no me he encontrado mucho porque lógicamente el tema inquisitorial es muy amplio, son muchos los tribunales, pero este precisamente, bueno, está en Valencia, en la Inquisición de Valencia, y bueno, Jesús, que conoce perfectamente un lugar donde se pueden descubrir este tipo de temas, no vamos a decir el nombre por aquello de que... ya lo deja al principio. No, pero una cosa es el Archivo Histórico Nacional y otra cosa es otra historia. Vale. Sí. Entonces, bueno, ahí está, se puede perfectamente visualizar y bueno, pues ahí está Joan Martín con esa
historia del zurrón, ¿no? Interesante, sí, que Por además supuesto, forma parte más de las tradiciones y de las creencias y de la Claro, superstición, más que de la Inquisición, que la Inquisición en este tipo de cosas No, yo prácticamente no me voy a meter en no la lo tocaba, Inquisición, yo tampoco me voy a meter en la tocaba. Inquisición como tribunal, sino Claro. en la superstición, en la Eso es. antropología de los Claro. pueblos, que es lo que ha hecho que realmente la historia de España sea tan rica en estas realidades que aquí se tocan en la escóbula de la bruja, ¿no? De la brújula, donde el misterio precisamente es el protagonista. Exacto. Otro de los temas que llama mucho la atención es esas, tú apuntabas, las cartas de Cristo, que yo pensaba que era lo mismo, esas que también se llamaban, lo hablaba con Jesús, esas cartas del cielo. Pero en las cartas de Cristo, además, ¿en qué periodo estamos hablando? ¿El siglo XVI, XVII? 16-17, que es cuando realmente, digamos, empiezan a escribirse. Hay una especie de grupo, como de secta, llamémosle, ¿no? Sí. Que se dedicaban a estos menesteres y era precisamente romper con lo que era la historia de la pasión de Cristo. Entonces, en esas cartas, los que se manifiesta es todo lo contrario, pero aumentado 2 veces a como fue realmente la pasión O sea, de Cristo. exagerado. Con lo cual, pero ¿de dónde surgen estas cartas de Cristo? ¿Un grupo de gente? Pero ¿qué tipo de ideología? Me imagino que absolutamente religiosa. ¿Podía partir de algunos de los monasterios, iglesias, etcétera? Ahí en este caso la Inquisición se encuentra con un problema y es que son cartas anónimas, no aparece nunca el autor. Sí se encuentran las cartas porque alguien la ha cogido en su mano, eran los WhatsApp de la época. Sí, bueno, Son era el spa. Claro, el spam, más bien el spam. Sí, 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 Esas Era un cadenas, spam, ¿no? era una cadena. Cadenas, sí. Claro, era una cadena. Entonces, por ejemplo, te decía, en concreto en el Tribunal de Cuenca, me encuentro con una de estas cartas donde te dice que Cristo no recibió 39 más un azote, sino Tantos que recibió latigazos, sí, 300, ¿no? te especifica que los la latigazos. corona de espinas no solamente se la pusieron en la cabeza, sino que se la metieron por los pies, Sí. le picaban las espaldas, le picaban el pecho. Las gotas de sangre Sí. derramadas. O sea, todo en exceso, ¿no? Pero claro, eso tenía un Todo. fin que era a través del morbo de la sangre, a través precisamente de este tipo de historias, bueno, pues aquella persona del momento que suele ser inculta, analfabeta, que a lo mejor alguien le leía el tema, pues se lo creía tan a pie juntilla que recibía la carta y rápidamente se le indicaba a través de determinadas oraciones que tenía que desarrollar, que luego la pasase a otra persona porque así se le cumpliría precisamente, bueno, pues esa petición que le había pedido a Dios en ese momento. Y siempre la Inquisición, entre comillas, dice que detrás de todo eso tiene que haber un grupo, lo que pasa que no se define, un grupo que realmente esté moviendo esto con fines sectarios, ¿no? No acusa ni a judaísmo, ni a islam, ni a nada, pero ahí lo queda. No se sabe realmente de dónde proceden, puesto que lo que te aparece simplemente son las cartas como tales, Sí. pero sin ningún anónimo. Es alguien que la recibe en un momento determinado, por esto de los WhatsApp, digamos, y cuando la recibe, Se pues, hacían copias y se iban transmitiendo. algún de uno a cristiano otro. viejo de raza rápidamente la pone al servicio del familiar del Santo Oficio del pueblo determinado y rápidamente el Santo Oficio pues actúa, ¿no? O sea, se hacían copias y además se vendían. Se vendían y se pasaban también, o Sí, sea, porque daban indulgencias esas cartas, Claro, daban claro, indulgencias. daban- Hombre, estaban escritas por el mismo Jesucristo, por la Virgen. Claro, por claro. algún santo Ese era importante. el quid de la cuestión. O sea, ¿no? por contacto. ¿Eran, digamos, mágicas o...? No, había o sea, que cumplir lo que te decía. O sea, no tanto por el contacto, porque ya se sabía perfectamente que eran copias. A ver, un poco lo que me interesa del tema, yo he visto alguna de estas e incluso algunas las ha recogido, por ejemplo, el gran folclorista catalán, que era Joan Amades, donde en sus libros, en su Costumari, pues reflejó algunas de esas cartas que llegaron a Cataluña. No eran de allí, sino que procedían de otros lugares. Y daba dos circunstancias, dos características que me parecen llamativas. Por una parte, para dar credibilidad a esta soplapollez, iba a decir. No, lo has dicho. Dilo. Pero bueno, ya pasan de las 11 de la noche, con lo Habría- cual no hay claro, problema. A ver, es que tú las lees y son ridículas, son muy infantiloides, pero bueno, que la mentalidad, hay que ponerse la mentalidad del siglo XVI, XVII, incluso XVIII, hay cartas del XVIII, pues bueno, se las creían. Tenían que aparecer en algún sitio concreto. No te creas que aparecían en el desván, o en el pajar, o en la gruta. No. Aparecían encima del santuario del Santo Sepulcro, por ejemplo. Oye, sitio honorable. Alguien la había recogido de ahí porque había aparecido, pues eso, ipso facto, ¿no? Como un aporte parapsicológico. Y esa carta, evidentemente, era anónima, pero sí se decía, porque de luego aparecen las relaciones extraordinarias, ¿no?, que se publican en el siglo XVIII, se aparecía que era a petición de Santa Brígida,
pidiendo una serie de características de la pasión y muerte de Jesucristo, el propio Jesucristo se ha dignado contestar mis súplicas. Así empiezan las cartas, ¿no? Y luego las súplicas dice, amados míos y tal, yo os voy a contestar todas las dudas que tengáis. Mira, se me he derramado tantas lágrimas, me han dado tantos vergajazos, he derramado tantas gotas de sangre cuando me azotan en donde Poncio Pilato. Este tipo de cosas, pero con datos y señales. Y por cada gota de sangre que haya derramado tendréis tantas indulgencias si me rezáis un Padre Nuestro, un Ave María y no sé qué. Y si sois buenos, si morís en pecado, rápidamente yo os consolaré y os llevaré. O sea, cosas de este tipo que dices, pues bueno, ¿cómo puede ser que eso lo crean? Entonces, había que darle pero perdona, es que no hay... o sea, podemos decir, estamos hablando de la Edad Media o de la época de la posterior a la Edad Media. Y posterior, siglo XVI, Estamos hablando de la... Si queréis os cuento lo que se creen ahora. A ver, espérate, exactamente, eso es lo que iba. A día de hoy, o sea, lo que hace unos años esas cadenas iban por el correo electrónico, hoy en día ya, como todo el mundo tiene el WhatsApp, es que son verdaderas estupideces. Pero que cualquier persona que dedique 5 segundos de su vida en Internet descubre que un porcentaje altísimo de la humanidad está muy mal. Bueno, pero a ver, si lo mandas a 20 personas, está muy tendrás mal, suerte muy y mal, dinero. Y si no, caerán la pena del infierno sobre tus hombros, ¿no? Que si no hay maldiciones, o sea, entonces pues te digo que son las famosas cadenas y tal, que son verdaderamente... Pero de ahí surge, o sea, las cadenas que nosotros conocemos ahora por internet y por WhatsApp surgen precisamente de estas cartas del cielo escritas, pues claro, por los personajes más relevantes. Esos eran los WhatsApp de la época, pero el top manta que hoy, por ejemplo, vemos en las calles de Madrid, también ya en el siglo XVI-XVII se desarrollaba, y además de una forma muy meticulosa, ¿no? Y perfectamente dirigida, ¿no? Además hablamos de la Inquisición también. Hay documentos de la Inquisición de Granada, justamente hace 2 semanas descubrí ese tema, yo no lo sabía, me quedé un poco asombrado porque en otras Inquisiciones no lo he visto, ¿no? La Inquisición de Granada, a los reos más humildes, más pobres, que eran de solemnidad, para que pudieran comer un poco mejor dentro de las cárceles, los soltaba de las cárceles durante el día para que estuviesen por las calles de Granada vendiendo todo aquello que la ciudadanía por caridad les daba. Para esa escena de Torrente con su padre. Claro. Pero es que además se ponían en fila en las calles de Granada y claro, la venta era masiva y los comerciantes de Granada del siglo XVI, siglo XVII, pues escriben a la Inquisición quejándose de que ese top manta, no utilizan esa palabra, claro, ¿no? Pero que esa realidad les está estropeando el negocio, es decir... Claro. Lo que hoy realmente vemos aquí en las calles de la capital, pues también ya sucedía años atrás, siglos atrás, en este país, en las calles de Granada, con los presos de la Inquisición, y al final tuvieron que cortar por lo sano. Las 11:11, Capicúa. 636-689-184. Ese es el WhatsApp. 636-689-184. Y hemos estado hablando de estos temas muy relacionados, evidentemente, con la religión y con las creencias, sobre todo también de la época. Pero uno de los temas que también sorprenden cuando hablas con Fermín y sobre el contenido de esos legajos es que también aparecen, y como no podía ser de otra manera, mucha gente piensa que el fenómeno ovni casi como que es actual, ¿no? Pero en documentos, digamos, de la época de la Inquisición, aparecen precisamente luces en el cielo, objetos en el cielo, lo que modernamente podemos denominar como el acrónimo OVNI, ¿no? Objeto volante no identificado. ¿Te has encontrado muchos casos de estos? Sí, hay bastantes. Además, tú piensas que si a Galileo Galilei precisamente lo justiciaron, ¿no? En ese caso lo condenan por el tema de la astronomía, pues lógicamente quiere decirse que todo aquello que se veía en el orbe, que se veía en el cielo, determinadas luces, determinadas luminarias, tenía que estar prohibido y tenía que estar penado si tú lo visualizabas, porque lo único que se podía visualizar eran las imágenes de los santos, de la Virgen o de Jesucristo. Todo lo que fuese ajeno a eso
si habías visto una luz roja, había que decir que esa luz roja se había transformado en un símbolo cristiano, en una cruz de forma blanca, de forma roja, y como tal podría ser creíble y podría ser respetado, pero el momento que te mantuvieses en la línea de tu cerrazón de realista, siendo realista con lo que tú habías visto, claro. sin Si tú mentir, decías que habías visto una tinaja volando, estabas condenado. estabas jodido. Y además, Estabas jodido. estabas jodido. Y además eso precisamente daba a que pues las apariciones marianas en muchísimos sitios así se creyesen, porque lo que habían visto era una auténtica luz, ¿no? Que no sabían, cómo nombrarla como tal, ¿no? Y era la Virgen que en ese momento se había aparecido, una señal, y como tal había que creerlo, ¿no? Pero nunca dijeses lo otro, porque por ahí sí que podía ser castigado, ¿no? Es más, inclusive algunos fenómenos naturales, les recuerdo un caso en Caspe, en concreto, en Zaragoza, donde todo un pueblo, el pueblo de Caspe, va a presenciar en 1741-42 lo que es el fenómeno que hoy conocemos, hasta hace bien poco que se ha conocido, el fenómeno de los 3 soles. Sí, un parelio. Un parelio. Bueno, pues el pueblo de Caspe lo va a visualizar. ¿Qué ocurre? Llaman al sacerdote, el sacerdote, que sabía un poquito de astronomía, va a utilizar el fenómeno precisamente para hacer creer a toda la población de Caspe que lo que se está visualizando no es el sol visto 3 veces, ¿no? No, es el misterio de la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y el pueblo lo tenía que creer a pie juntilla. Y pobre de ti si no. No podías decir lo contrario, ¿no? Entonces, a lo que voy es que a veces nos buscamos la temática ovni en el siglo XX, las apariciones de platillos volantes no identificados, y sin embargo, los documentos inquisitoriales están llenos con temas relacionados con estas características. Quiero también recordar, por ejemplo, en Calahorra, también un caso muy parecido, donde el pueblo de Calahorra ve una especie de nave gigante en forma de botella que pasa casi a ras de los techos de esta población, y dice el documento que hacen que retumben las casas, ¿no? Que tiemblen las casas ante el paso de esa especie de nave, y la ven como al final se va perdiendo en las montañas de Baza, y va desapareciendo y va dejando una especie de humo blanco, ¿no? Bueno, pues se van a poner pasquines en todo el centro de la población para que eso realmente no se vea como algo que tiene que ver con un objeto volante no identificado. No le llamemos ovnis, porque en esa época esa palabra no se utilizaba. Y estos que describía las cruces flamígeras, realmente qué era lo que estaban viendo. Bueno, pues tú sabes que existen algunos expedientes. Sí. En Cuenca en concreto, conozco uno. Dibujos de estas famosas cruces flamígeras. ¿Qué es lo que veían realmente? Realmente tenían que ver algún tipo de luminaria. No tanto una cruz, que es como en el caso de Cuenca, donde 3 mujeres están precisamente al lado de un crucero, digamos, a las afueras del pueblo, de esas cruces que se ponían a las afueras de las poblaciones, estaban rezándole a una cruz, y de repente observan que desde el cielo está bajando una especie de luz roja, ¿no? Una luz roja. Bueno, pues esas mujeres al final van a tener que decir que lo que han visto es una cruz roja que viene hacia ellas, que se le pone a su espalda, y que como tal es lo que hay que significar y es lo que hay que propagar a la población como milagro. Pero nunca lo contrario, nunca una luz, una luminaria que pudiese identificar vida en otro planeta. No, los únicos lugares que existían en el orbe para el cristianismo era el paraíso y el infierno, como tal. Y ya algunos se caracterizaron precisamente por describirte punto por punto cómo era el infierno y cómo era el paraíso, ¿no? Imagino, dentro de todos estos casos que has investigado relacionados con estos, vamos a llamarlo, fenomenología ufológica, muchos de ellos obedecerán, evidentemente, pues a meteoritos, a estrellas fugaces, en fin, a fenómenos meteorológicos, atmosféricos, astronómicos no bien identificados en aquel momento. ¿Te has encontrado con alguno donde habría que descartar estas posibilidades y realmente el objeto era realmente extraño lo que se veía? El que acabamos de contar de Calahorra, de la botella. Es que supongo porque es que te lo describe así el documento, claro, pero en forma de botella. Supongo que incluso a pesar de la descripción inquisitorial en el siglo XVII, incluso en el XVIII y hasta ahora mismo prácticamente, influye mucho en lo que es la narración que queda documentada sobre lo que el que lo escribe quiere tratar, quiere decir, ¿no? Con lo cual, realmente yo ahí creo, Jesús, que tenemos una
dificultad enorme para saber cuál es la verdadera realidad. Es complicado, ¿no? Otro de los temas que abarcas, y bueno, aquí en el programa lo hemos hablado en innumerables ocasiones, es todo el tema del tanto los pactos con el demonio como todo el tema de las posesiones y de los exorcismos. Hay un caso muy curioso que además creo recordar que hace pocos días has sacado en una de tus crónicas de Chimenea, y es el de la poseída de Hernani. Hernani, que es una localidad que está en Guipúzcoa, ¿no? Al norte, en San Sebastián. en el País Vasco. ¿Cómo es este caso? Pues ahí nos encontramos con Ana de Lezcano, una mujer de unos 40 años que precisamente se caracteriza porque dice que necesita ser exorcizada porque ella se siente mal y cree que ha sido embrujada. Bueno, llaman al padre Rusti, que es un jesuita de Navarra, llega hasta San Sebastián, Hernani en concreto, y dice que hay que exorcizarla, pero hay que exorcizarla de forma secreta, no públicamente. Se van a la iglesia, la llaman, y por su voz empieza a salir un lenguaje en latín, un lenguaje vascuence en un momento determinado, y además, y esto parece que estamos con la película del exorcista, pero así te lo dice el documento, empieza a echar una especie de líquido negro hediondo. Ajá. Mal humor hediondo. Eso es lo que te dice el documento. Un humor, ¿no? Sí. Sí. Y bueno, pues estamos ante una figura de la niña del exorcista, diría yo, ¿no? En este caso es una mujer de 40 años. Bueno, pues se descubre que esa mujer tiene, según pues los sacerdotes que la están exorcizando escriben para la Inquisición, que tiene 13 demonios, 13 capitanes. Tiene a un Satanás, que se escribe con H, a un Satanás sin H, a Belcebú y a un montón más de demonios. Pero que el fin de esa posesión no es otro de que caiga la cristiandad y la monarquía, y que estos mismos demonios están actuando en el Palacio Real de Madrid, y que a Felipe IV todas las noches estos demonios se transforman en súcubos, se transforman en bellas y hermosísimas mujeres que se acuestan con Felipe IV precisamente para hechizarlo. Tú ríete, lo mismo es la verdad, ¿eh? Joder, estupendo, yo encantado de la vida. Bueno, en este caso, ¿qué ocurre? Que llega incluso a tocar la piel del conde duque de Olivares, por lo que dijimos al principio de los niños emantillados. Ahí aparece la figura del conde duque de Olivares diciendo, Ana de Lezcano, a través de su boca, que se reúne con los mayores hechiceros de Madrid y las mayores hechiceras de Madrid con el fin de que caiga la cristiandad y de que la monarquía también no puedo evitarlo, me estoy imaginando Gurruchaga. 1940, en concreto, el documento de Ana de Lezcano, y al final del mismo te dice que el conde duque de Olivares todos los días toma un brebaje porque dice que se siente mucho más potente. Es como una especie de vitamina de esta que hoy solemos, un farmatón o cosas de este tipo, ¿no? 1640, quieres decir. 1640. Es que esto, no, 1900 da igual, ya está. No. Sí. Y bueno, pues la verdad es que es un caso muy, muy interesante, es mucho más amplio, pero sobre todo te das cuenta de que el mundo de los exorcismos pues siempre han estado ahí, ¿no? Y a mí me recuerda mucho al tema de la película del exorcista, por eso es ese lenguaje en latín que habla Ana de Lezcano, y dice que quien la tiene hechizada es una hechicera de Hernani que se llama Mariana del Vino, que además, para romper ese maleficio y que huyeran los demonios de su cuerpo y del Palacio Real, la tenían que llevar al Palacio Real de Madrid junto con Ana de Lezcano, y que allí se le hiciese justicia. Las 11:21 y vamos, el tiempo se nos pasa volando, como es habitual aquí en la Escóbula de la Brújula. Parece como que en este programa se nos pasa más rápido que en otro, ¿no? Será porque no hablamos. Son los temas que son muy interesantes. Ahí, al hilo de, precisamente antes comentabas esa obra de teatro que hiciste sobre
que se llama Esperanza y Libertad, las hijas de la rapada. Precisamente las rapadas es uno de los temas que más has podido también, fuera de lo que podía ser la época inquisitorial, digamos, de la Edad Media, pero sí que posiblemente fuera otro tipo de inquisición más social, más política, relacionada con el trato a las mujeres. Totalmente. Además, el libro es un canto a la libertad y sobre todo a ensalzar la figura de la mujer, ¿no? Porque en este país, con el tema de la memoria histórica, nos hemos enganchado al tema de sacar personas de las cunetas, que me parece muy bien que se haga para que se le dé una sepultura digna, pero las grandes olvidadas son las mujeres rapadas. Esas mujeres que sufrieron en sus carnes ese escarnio cruento del fascismo de la época y que además, bueno, pues se movieron, digamos, como auténticas herejes, ya que se las paseaba por los centros de las poblaciones con el aceite de ricino que habían tomado, defecándose, desnudas, montadas a veces en carros, a veces en camiones. Pero vamos a la raíz, porque igual mucha gente no sabe exactamente qué son las rapadas. Es decir, eran las mujeres... por decir una manera, de los republicanos, de los que perdieron la contienda en la guerra civil. En el caso de este caso, que está basado en Olivenza, que sucedió en Olivenza, bueno, pues sus maridos habían huido a Portugal. Y como tales, el trofeo que tenía en este caso los seguidores de Franco, ¿no? Pues eran a esas mujeres. Decía, vale, tú te has ido, pero que te conste que aquí tenemos a tus mujeres para hacer con ellas lo que a lo mejor tú no has podido hacer nunca, ¿no? Entonces era como un trofeo de guerra el que tenía, y eso las obligaba, bueno, pues a tenerlas que humillar públicamente, llamar inclusive a los niños de los colegios para que presenciaran ese tipo de terror, y a través de ese terror pues dogmatizarles su mente para que se encauzaran por el nacional catolicismo. Visualizabas al sacerdote en la puerta de la plaza viendo todo ese tipo de actos sin pararlo, ¿no? Desde luego, si Jesús de Nazaret estuviese ahí, nos hubiera echado latigazo a más de 4, ¿no? Pero bueno, la realidad es que se vivió en este país, forma parte de nuestra historia, es un misterio que encierra ese anonimato de esas mujeres que parece que cuesta como salir. Ellas nunca contaban eso, ni siquiera en muchos casos a sus nietos, para que precisamente el odio hacia otros no lo tuvieran. Es un tema que está por descubrir. Pero fíjate, es lo que yo comentaba al principio en la introducción, que este caso, y es un claro ejemplo, las rapadas, de los casos que forman parte dentro de esa crónica negra de un momento de la historia, sobre todo movido y utilizado por el poder reinante, y que no ha interesado demasiado sacar a la luz. La verdad que en absoluto, ¿no? Pero yo creo que va siendo hora de que se hable cada vez más de estos temas, porque forma parte de la historia de este país. No nos estamos inventando nada. En todos los pueblos sucedieron este tipo de hechos. Claro, a ver, partiendo de la base de que no se trata ni de estigmatizar bandos ni nada. O sea, una guerra es una guerra y siempre hay vencedores y vencidos. Lo explico muy bien, es un fenómeno muy europeo, ¿eh? Sí, pero evidentemente esto en otros lugares, por ejemplo, si te vas a Rusia, pues pasaría lo contrario. O sea, no es una cuestión de bandos, es una cuestión de... Para ir tan lejos. Es una cuestión de el ser humano, de la condición humana, y pues lo que dice aquella famosa frase, darle poder a una persona y sabrás realmente cómo es. Es uno de los elementos de la estimación de los vencidos, es una de las maneras de demostración del vencedor del poder que tiene y gana. Para subyugar. Claro, hay dos verbos que lo califican perfectamente. Se hizo en España y se hizo en todo el mundo para marcar y vejar. Por cierto, que nadie se engañe, que esto es un tema que en sitios como los Balcanes, esto se hace 20 años, ¿eh? Sí. Hay una escena de la película Libertarias donde se ve precisamente este trato a las mujeres con el aceite ricino. Yo creo que es muy importante el sacarlo a la palestra, porque además ya no solamente fue ese hecho en sí que fue apocalíptico para ella, sino que además a posteriori, es decir, todos los días que vinieron durante el franquismo estaban marcadas, ¿no? Y además se las obligaba a tener que ir a las iglesias a tener que fregar los templos por aquello de que eran unas malas cristianas según la creencia de los nacionalistas de la época. Y bueno, pues esta obra de teatro precisamente lo que pone en escena es esa realidad que se vivió en un pueblo de Extremadura, donde las protagonistas, grandes protagonistas, son ellas, ¿no? Las mujeres rapadas. Una historia que hay que contar, evidentemente. Se nos ha quedado, bueno, el tema luterano prácticamente, aunque se cumplen esos 500 años desde
de su creación, no nos da tiempo. También, por ejemplo, parte de lo que es esa historia olvidada, o que, bueno, parece ser como que en los campos de concentración, o lo que fue la Segunda Guerra Mundial en España, o no fue con nosotros, con los españoles, pero ahí en Mauthausen, bueno, pues se quedaron muchos españoles y otros tantos, afortunadamente, pudieron regresar. David, hoy es importante recordar que es el Día Internacional de la Memoria precisamente de las víctimas del Holocausto. Exactamente. Hoy, porque hoy, un 27 de enero, es cuando se empieza a rescatar a las víctimas de los primeros campos de concentración, que en concreto fueron los de Bergen-Belsen, los de Auschwitz, y el de Mauthausen fue de los últimos, por cierto, y donde se produjeron pues cantidad de barbaridades, y muchos de los españoles estaban allí. Bueno, los españoles eran casi los veteranos, ¿no? Sí, de hecho era considerado el campo de los españoles, había unos 9.000 españoles allí, y además los primeros que van a recibir en su cuerpo pues las cámaras de gas y todas las torturas que infligían los nazis fueron los españoles, antes que los judíos. Los judíos vinieron después. Siempre se nos llena la mente con el tema de las películas de judaísmo que vemos como Holocausto y otras de este tipo, pero sin embargo los primeros que van a recibir ese ataque era un campo de internamiento político. No solamente españoles, había comunistas alemanes, judíos, es decir, no solamente judíos, es decir, los enemigos del nazismo eran muchos. Y es verdad que Mauthausen es uno de los ejemplos clásicos donde entre las víctimas, por cierto, esto es un detalle interesante, aparte de judíos españoles, había alemanes, austriacos. Es decir, claro, la gente que no estaba de acuerdo con el régimen era susceptible a acabar en un campo también. Y latinoamericanos, había gente de Brasil, de Argentina, que estaban con las brigadas internacionales. Eran los que se llamaban los enemigos políticos incorregibles. Exacto, esa palabra, incorregibles. Sabes que acaban en Mauthausen porque el gobierno de Franco no los reconoce como españoles. Porque les preguntan qué hacemos con ellos. De hecho, les ponen el triángulo azul de apátridas. Claro, porque Alemania le pregunta al gobierno de Franco qué hago con la gente que he capturado en los campos en Francia. Dicen, no son españoles. Son apátridas. Y les condenó a muerte. Ramón Suñer, el ministro precisamente de Asuntos Exteriores, es el que dice, no nos interesa, son apátridas, quédese con ellos y haga con ellos lo que dé la gana. Bueno, hay un libro muy interesante, aquí lo estuvimos hablando en el programa, en una entrevista de Montserrat Llor, una periodista además catalana que reside y trabaja en Madrid y que hizo, recuerdo el primero que era Vivos en el Averno Nazi, y el segundo libro Atrapados. Además con entrevistas, que es una cosa muy notable. Y un libro impresionante, además con algunas personas, entrevistas realizadas a personas que, hasta hace alguno de ellos todavía está vivo, y yo lo pude conocer a una de las mujeres en Madrid. Hace poco de los entrevistados, que fue Marcos Sana, murió recientemente. Precisamente cuando estaba terminando, justo cuando había terminado el libro, pero ahí recuerdo que cuando se hizo la presentación del libro en Blanquerna, en el Centro Cultural, allí en la calle Alcalá, tuve la oportunidad de conocer junto a Monse, que me lo presentó, pues a una de las no recuerdo el nombre, pero la verdad es que un libro impresionante. Señales horarias, Fermín, se nos acaba aquí el tiempo. Cuántas cosas, como siempre, se nos quedan en el tintero, y eso es bueno. Y eso es bueno, porque así te tenemos mucho más a menudo aquí para seguirnos asustando, atormentando con los sueños de unos y otros, y por supuesto, como siempre, ilustrando. Quería acabar con una pequeña nota extremeña, que es lo que os he contado al principio, sobre el tema del listo. Es decir, en un foro americano de historia surgió el tema de por qué había tantos conquistadores extremeños, y lo peor del mundo es que intervino el listo. Y dijo, es que si usted traduce literalmente Extremadura, significa tierra de hombres duros. Pues no, pero no deje de ser gracioso. Es cierto. La escóbula de la brújula. Dirige Jesús Callejo. Presenta David Sentinella. El taller del pintor. Y dentro de un programa dedicado a los casos extraños y extremos, no podía faltar en nuestro taller del pintor un personaje que
que evidentemente revolucionó la pintura, ¿no?, desde un sentido realista, sino que además tuvo una vida absolutamente polémica, llena de claroscuros, en la que nos lo cuenta nuestro compañero Marcos Carrasco. Hola, muy buenas noches, Marcos. Hola, David y compañeros de la Escóbula. Para nuestro taller del pintor de hoy os traigo un caso extraño y extremo, aplicado a uno de los artistas considerado el primer gran exponente del barroco y que, a pesar de su actitud vital, un tanto fuera de lo normal, ha conseguido mantener el estatus de maestro de maestros a lo largo de la historia. Se trata de Caravaggio, o conocido con su nombre completo con el que ha ascendido al Olimpo de los genios, Michelangelo Merisi de Caravaggio. Nacido en Milán en 1571 y fallecido en la provincia de Grosseto, en Italia, en 1610. Dentro del mundo de la pintura, Caravaggio representa un verdadero caso extraño y extremo en el arte de todos los tiempos. No por la singular forma de pintar que rompió absolutamente con todas las reglas y coordenadas históricas, sino por su forma de vivir su oficio y la vida misma. Un artista que solamente firmó un cuadro de todos los que pintó en toda su vida. Y el primer apunte extraño sobre su persona es, sin duda, esta única firma. Sí, amigos, dicha forma y firma difícil de encontrar, a simple vista está presente de una manera curiosa e impactante, en la sangre que se derrama en el suelo de uno de sus más famosos cuadros, la decapitación de San Juan Bautista de 1608, que está situado en la Catedral de Malta. Una obra soberbia, quizá la mejor de su estancia en Malta. En ella vemos cómo un hombre de torso desnudo cumple las órdenes de un oficial que ordena cortarle la cabeza a San Juan. Dos mujeres sujetan la bandeja para depositarla, mientras en un segundo término, tras las rejas, dos figuras miran horrorizadas dentro de la prisión lo que está ocurriendo. Todo ello respira una frialdad y crueldad que Caravaggio nos relata con un oscuro distanciamiento emocional, tan claroscuro como su técnica tenebrista. Otro aspecto extremo y extraño que nos da una visión del pintor absolutamente inquietante es descubrir cómo nos deja su imagen en tres inesperados autorretratos dentro de su creación pictórica. El primero de ellos, cuando era joven y estuvo hospitalizado en el Hospicio de los Pobres de la Consolación, donde lo vemos con un rostro pálido de labios amarillentos, demacrado y consumido por la malaria, según dice una versión de los investigadores, o bien, según otra, mientras estuvo recuperándose en dicho hospital por las tremendas heridas recibidas por la coz de un caballo. En la pintura titulada Baco enfermo, ahí lo vemos, del año 1593, que se encuentra en la Galería Borghese de Roma. Autorretratarse para un pintor es hablar de sí mismo, sin duda, y mostrar la mejor cara para el público. Caravaggio aquí prescinde de esto para mostrarse en una de sus facetas menos agraciadas y poco comunes. El segundo autorretrato es realizado a los 30 años y en el que aparece como si fuera observador de un asesinato en el cuadro El martirio de San Mateo del año de 1600. Caravaggio aparece aquí surgiendo del fondo de la penumbra como una aparición justo al lado y detrás del verdugo que se dispone a ejecutar al santo. Pues esto está como si fuera un testigo de descargo excepcional y que luego tomará muy buena nota para poder plasmar la escena pintándola. Pues ya veremos cómo Velázquez posteriormente y el Greco y otros pintores se habían autorretratado en las escenas de sus cuadros, como en la rendición de Breda, las Meninas o el entierro del señor de Orgaz, respectivamente. Pero la decisión de ser testigo de un asesinato y de participar, digamos, de una virtual máquina del tiempo congelada en un cuadro, solo podría salir de la mente de un Caravaggio genial. Y el tercero, y el más impresionante y demoledor autorretrato, es cómo se representa a sí mismo el artista en el cuadro David con la cabeza de Goliat, pintura terminada en 1610 y que está en la misma Galería Borghese de Roma. Es una de las obras candidatas a ser la última que pintó el artista.
El cuadro representa a un joven David con rasgos de lo más mundano que sostiene con repugnancia su trofeo, la cabeza recién cortada de Goliat. Caravaggio quiso representar esta repugnancia para consigo mismo con este acto, del mismo modo que lo hiciera Miguel Ángel en el juicio final, retratándose con un rostro angustiado en la piel de San Bartolomé despellejado. Una forma de autorretratarse de lo más insólita y poco vista en la historia de la pintura. El cuadro lleva un mensaje en latín casi oculto en la hoja de la espada. Dice así: H-A-S-O-S. Humiliatas occidit superbiam. La humildad mata el orgullo. Sí, amigos, una obra realizada en los últimos días con tintes de melancolía y pensamientos oscuros que rayan la autoflagelación y el arrepentimiento. Y para terminar, y para hacer mención de su carácter inclinado a la discusión callejera y a la riña fácil, fruto de un carácter difícil y controvertido, el poeta e historiador Van Mender, coetáneo del artista, le describe como un creador que no estudiaba a los maestros y cuando había trabajado en su taller continuadamente durante 2 o 3 semanas, se iba a pasear durante un mes o 2 con un espadón al cinto, un criado detrás, yendo y viniendo de un juego de pelota a otro, muy proclive a esas peleas y alborotos. En una de estas riñas hiere a un sargento del Castel dell'Angelo y es encarcelado. A su salida de la cárcel hiere al notario Mariano Pasqualone en otra pelea. A la par que trabaja en 1605 en una de sus obras, La Virgen de los Palafreneros de Santa Ana, en otra riña él mismo resulta herido y mata a Ranunzio Tomasoni. Finalmente se ve obligado a huir de Roma, esta vez para siempre. Tras esta huida se produce un largo peregrinar por toda Italia que no concluirá hasta su muerte, que ocurrió miserablemente en una playa de Porto École cuando había perdido el barco que le llevaría de regreso a Roma. Solo, enfermo, de fiebre maligna y sin ayuda. Allí acaba su vida, pero comienza el mito. Una vida sin duda extraña y extrema, llena de contrastes y claroscuros potentes y desgarradores como su propia existencia. Y solamente recordaros, amigos, que los cuadros de los que os he hablado están en la página de Facebook de la Escóbula de la Brújula y se titulan La decapitación de San Juan Bautista, Baco enfermo, El martirio de San Mateo y David con cabeza de Goliat. Hasta pronto, David. Buenas noches, amigos escobuleros. Muy buenas noches, Marcos. Un abrazo. La Escóbula de la Brújula. El zurrón del caminante. Las 12 menos 20 de la noche, casi rozando esa hora bruja, y una buena hora para irnos hacia el castillo de Montizón. Bueno, una buena hora, aunque tú, que si no me equivoco, lo tocas en el libro que acabas de sacar, que acaba de publicarse, Lugares a habitar cuando cae la noche. Es uno que lo publicas con Luciérnaga, porque bueno, es ese libro del que hace poco tiempo te felicitábamos, el ganador del segundo premio Enigmas. Es uno de los lugares que citas en el libro, precisamente lugares a evitar, y hoy a estas horas de la noche nos vamos para allá. Nos vamos para allá, pero bueno, es que en el título del libro hay implícita una cierta ambigüedad, porque lugares a evitar no solamente... Tú sabes que lo prohibido es deseado. Lugares a evitar no solamente es porque sean lugares donde suceden cosas extrañas, sino también porque son lugares a evitar cuando cae la noche como una metáfora de lo que es la ignorancia, de lo que es el desconocimiento.
lugares a donde no se puede ir sin saber uno exactamente a dónde va. Y este es el caso concreto de este lugar, que es el lugar aislado, que está en medio de un páramo verdaderamente tremendo, cercano a la localidad de Villamanrique, que perteneció a la familia de los Manrique. De Jorge Manrique. Jorge Manrique fue comendador. Pero encabezada por Rodrigo Manrique, que era su padre, y era maestre de la Orden de Santiago, que estaba a caballo entre Uclés y la Segura de la Sierra. No en vano está en lo que es el partido de Villamanrique, con lo cual con eso ya está todo dicho. Sí, bueno, en principio la verdad es que esto parte de un castillo árabe que se llamaba las Torres de Choray, en el paso de que llaman el paso de la colina de las Torres de Joray, que estaba a unos pocos kilómetros del lugar, y luego derivó hacia abajo y llegaron hasta la zona donde se encuentra el actual Villamanrique, pero el castillo queda un poquito por debajo de Villamanrique, como a unos 4 o 5 kilómetros, en medio de un páramo tremendo, a las orillas de lo que llaman el río, está entre el río Dañador y el río Guadalén. Una zona que fue muy habitada desde la antigüedad, porque por ahí pasa una de las vías importantes, la famosa vía espartaria, vía de Aníbal, que luego se llamaría vía Augusta, y que llevaba a un lugar desaparecido que tenía un curioso nombre, que es el que da nombre a este castillo, que sería el Mons Montesanus, porque se supone que ahí estaba esta ciudad romana, que no ha aparecido por ningún sitio, pero que ha dado lugar al nombre de Montizón. Lugar que fue elegido precisamente por la familia Manrique para tener sus peleas con la familia de los que dependían del condestable Miguel Lucas de Iranzo, que anduvieron a la greña por este castillo durante mucho tiempo y en peleas hasta que al final terminó en manos de los Manrique. Y el lugar donde Jorge Manrique escribió las famosas Coplas por la muerte de su padre. Es una de las cosas. Bueno, un día que Juan Ignacio ya hemos hablado mucho de este sitio y de esta gente. Lucas de Iranzo, fue comendador de Montizón también, antes de que lo fueran los Manrique. Él muere asesinado en la Catedral de Jaén. Es una historia fantástica sobre los enfrentamientos en la zona esta mágica que rodea en los lindes del Reino de Granada con lo que era la frontera sur de Castilla, que es uno de los lugares, de verdad, sin exagerar, más extraños, misteriosos, raros y mágicos de España. Pero no acabamos de captar por qué. Juan Ignacio ha citado lo que es el origen oficialmente filológico considerado de la palabra Montizón, pero que es Montesión. Montesión. También. Sí, claro. Esa es la teoría más heterodoxa. Claro, es la heterodoxa y la rara, que es la que lo vincula a la Orden de la Escama y a Lucas de Iranzo. A la Orden de la Escama, que precisamente es a la Orden de la Escama porque las escamas eran las escamas de las cotas. Sí, y además estaban vinculados directamente con el tiempo de Juan II a la Banda Real de Castilla. De hecho, la Orden de la Escama, que es la última orden de caballería castellana que se conoce, desaparece porque tiene una especie de misión a la que se les envía el rey, que nunca se ha sabido cuál es, ni para qué, ni qué futuro tenía relacionado con el futuro de Castilla en los tiempos que estaban por venir. Cuando a Lucas de Iranzo le asesinan porque le consideran judaizante, fíjate curioso, dicen que apoya a los judíos, era el condestable Castilla, o sea, judaizante tenía poco, es decir, ya hablábamos del siglo XV, pero los Manrique, que son una gente además extremadamente interesante, porque Jorge Manrique era un guerrero, pero al mismo tiempo era un hombre de letras, y en la época, bueno, a mí me parece uno de los grandes poetas de la historia de España, y además es que me encanta. Jorge Manrique me parece un tipo formidable para su época, porque todo lo que une modernidad con tradición de una manera para mí interesantísima. Y luego el lugar está en un lugar que solamente por el sitio merece la pena. Espera, que se lo cargaron un poco en el siglo XIX, ¿verdad? Sí, bueno, ahí ha sufrido una serie de remodelaciones, pero lo que sí queda es, digamos, la esencia de por qué se construyó el castillo en este sitio. Se construyó porque precisamente existe un meandro del río que se llama la Tabla Honda, que es un lugar extrañísimo donde suceden diversas cosas. Dice la leyenda que es lo que precisamente por lo que es un lugar que de noche podría ser bastante discutible, que aparece una encantada en las Torres de Joray, y la leyenda cuenta que quedó encantada porque no quiso revelar a alguien que lo pretendía el subterráneo que iba desde las Torres de Joray hasta el castillo de Montizón. Y entonces que la encantada, engañada por este hombre, ha quedado allí
digamos, su espíritu para... Su espectro, ¿no? Su espectro para el resto del tiempo hasta que aparezca alguien que la pueda liberar diciendo dónde está exactamente la entrada y la salida del famoso túnel. Y además eso está unido precisamente a una noche mágica. Sí, efectivamente, la noche, lógicamente el 23 de julio, que es cuando suele suceder estas cosas. La noche de San Juan, bueno, el 23 de... De todas maneras, la noche del 23 al algo 24. de maldito tiene este lugar porque, por ejemplo, el monte de enfrente justamente del castillo de Montizón, que se llama la colina de los ahorcaos, tiene que ver mucho con la matanza, por ejemplo, de las huestes que capitaneaba la familia de Lucas de Iranzo. Porque además desde ahí, bueno, tú en el libro comentas el cerro del árbol del ahorcado, y que precisamente desde ahí es desde donde se empezó posiblemente el asedio al castillo. El asedio al castillo, lógicamente. Hoy día que está en una propiedad privada y es un lugar verdaderamente misterioso. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que los que viven allí, que está en la propiedad privada, que es un granjero que vive un poco en las dependencias, este es como las piedras, este no se entera muy bien de dónde está, pero claro, alguien con una cierta... Tú siempre haciendo amigos. Alguien con una cierta sensibilidad que vaya a este castillo se da cuenta de que es un lugar absolutamente único y además que no fue elegido de cualquier manera, ¿no? Porque si no, bueno, pues está ahí en Ciudad Real. Ciudad Real, a unos 4 kilómetros de Villamarrique hacia el sur, ya entrando casi en la provincia de Jaén, por la parte que corresponde al Castellar de Santiago. Y se puede visitar, ¿no? Sí, porque Jorge Enrique muere en García Muñoz un poco más. En Castillo de García Muñoz, en el asalto, murió allí. Se puede visitar y es curioso porque además otra de las noticias que salía a la luz esta semana, bueno, aunque ya es sabida, ¿no? En este caso salía a la luz por una exposición que se hace en Toledo, en el Museo del Ejército, y es que hay prácticamente casi 5.000 castillos en España que no tienen dueño, que no se sabe quién es el dueño, que se han perdido los papeles. Y es curioso, y dentro de lo que es la asociación estos de amigos de los castillos, consideran que el 43% de los castillos que hay se encuentra o está directamente en peligro de ruina. Y eso sí que es una lástima. Pero precisamente por eso no aparecen los dueños, porque es que restaurarlos costaría un dinero que la gente no tiene. Claro, y además es patrimonio, bueno, es fácil acceder o hacerse con un castillo, sí, pero, otra cosa es mantenerlo. Pero y nadie quiere, además, tal cual manda la ley. Fíjate lo que ha ocurrido en algunos muy conocidos que no han sido capaces de salir para precios ridículos. No, mira, fijaros, por ejemplo, el de Galve de Sorbe o el de Bueno, nosotros tenemos la idea Lo iba a decir. Uno de ellos. Bueno, el de mi pueblo, por cierto, Bardera lo vendía por 100 euros, pero luego con la restauración después y no lo ha comprado nadie. O sea, que los 100 euros eran de pega. Sí, no. Es que hay que restaurarlos y mantenerlos tal cual manda la ley. Seguimos con el programa. La escóbula de la brújula. La escóbula de la brújula. Los cuentos de Callejo. Bueno, Jesús, hoy esta noche ya tengo bastante miedo, ¿eh? No hace falta que... A ver qué cuento el hijo para que ahondes en el temor. Un poco esto, ¿no? Sí. A ver cómo te las arreglas para que nos vayamos a dormir tranquilos. Pues me lo arregla muy fácilmente. Os traigo un regalo. ¡Uy, qué bien! Un regalo en forma de cuento, pero que también es un regalo en sí. Y esta vez además de una tradición que normalmente no he utilizado mucho, que es un cuento africano. También en África tienen estas perlitas, estas joyitas literarias con su pequeño mensaje. Y bueno, pues esta vez vamos a bucear un poco en esas tradiciones. He traído un pequeño cuento que se titula así, precisamente, El regalo. Pues vamos a escucharlo. Resulta que una niña africana le dio a la maestra un regalo de cumpleaños. Este regalo se trataba de un hermoso caracol de antenas azules. ¿Dónde lo encontraste?,
le dijo la maestra. La niña dijo que estos caracoles se encontraban solamente en una playa lejana, muy lejana. La maestra se conmovió profundamente porque vio el esfuerzo que había hecho la niña al caminar tantos y tantos kilómetros para buscar ese caracol. No debiste haber ido tan lejos solo para buscarme este regalo. La niña le sonrió y le dijo: maestra, la larga caminata también es parte del regalo. Y un regalo, o al menos un relato, si es breve, 2 veces bueno. Claro, yo creo que es muy impactante, ¿no? Porque muchas veces nos fijamos solo en la forma, en el coste de ese regalo que nos han hecho, y a veces dejamos de lado la intención, la sonrisa, la mirada, el cómo te ofrecen ese regalo, de cumpleaños o de no cumpleaños, da igual. Yo creo que es eso, que si lo extendemos, y yo es lo que quiero un poco reflejar con esta pequeña reflexión mía, es que toda la vida en sí es un regalo, ¿no? Cada vez que nos levantamos, cada vez que vemos amanecer, es un auténtico regalo que a veces no apreciamos por lo cotidiano. Cuando alguien nos regala algo, solo miramos si nos conviene o no nos conviene, si lo podemos devolver o no devolver, y a veces nos olvidamos del esfuerzo, del detalle, de la sonrisa, de la mirada que te está ofreciendo esa persona a la vez que te está entregando el regalo. Eso también es un regalo. Me acuerdo de una frase, fíjate, de alguien pues que aparentemente pintaría poco a la hora de decir frases profundas, que era Rocío Jurado. Rocío Jurado comentó en cierta ocasión, sobre todo ya en los últimos años de su vida, decía que cuando nos levantamos por la mañana y miramos alrededor, vemos el milagro de la vida, que es un espectáculo el más grande del mundo. Ya comentaba que la vida es el mayor espectáculo que existe, el ver amanecer, es estar dentro de ese espectáculo, y eso para ella era el regalo más maravilloso. Bueno, pues esto que decía Rocío Jurado, con sus palabras, con su forma de entender el mundo, es lo que mucha gente ha dicho, y no hace falta ser ni filósofo, ni ser académico, ni tener ninguna carrera. Simplemente es darnos cuenta que cada momento, cada instante es un regalo. Fijaros, hay una frase de esas que me gusta a mí, ¿no?, repetir, y que creo que encierra mucha de esta filosofía. Comentan que el ayer es historia, que el mañana es un misterio, pero el hoy es un regalo. Por eso lo llaman presente. Carpe diem. Por eso lo tenemos que disfrutar Haz siempre. bien y no mires a quién. Como Ahí la decir verdad, los... esa es. La escóbula de la brújula. La escóbula de la brújula. Bueno, hoy afortunadamente nos da tiempo a despedirnos con tranquilidad y a comentar algunas cosillas, porque normalmente siempre los minutos finales... Con el culo pegado. Hombre, yo acabo haciendo de Carlos Canales, es decir, no hablo, ametrallo las palabras. A toda velocidad. Bueno, Maese, creo que ya te has acordado del nombre del castillo, Sí, que estaba ahí en la punta de la lengua. de Riba de Santiuste, en la parte norte de Guadalajara, con una supuesta mora fantasma. Sí, Que hombre. Y También aparecerá la noche de San Juan, claro, como todas. Una buena leyenda, Todas. una buena Las leyenda. moracantanas, ¿no? Sí. Y bueno, pues también lo que quisiera comentaros en este tiempo es que nuestros compañeros de divulgadores del misterio, bueno, pues ya han dado comienzo con las charlas que vienen organizando, convertidas ya casi en un clásico de estas fechas. Estas charlas son un punto de encuentro, un punto de reunión para todos los amantes de los temas heterodoxos, y además, por supuesto, con la entrada gratuita. Las charlas tienen lugar los sábados por la tarde a partir de las 6:30 en el Bar Negro, que está en la travesía de Ronda número 2, y además con la parada del metro, vamos, a menos de 100 metros, que es el metro Las Musas. Y la próxima conferencia es mañana 28 de enero, en la que correrá a cargo de José de Zor, con el tema Viaje a las profundidades de la mente
y además con un tema bastante polémico últimamente por algo relacionado con televisión, ¿no? Que es el tema también de la hipnosis, algo sobre lo que José de Zor es especialista. Y además unas charlas, las de divulgadores del misterio, que pasaréis prácticamente todos los que estáis sentados aquí. Bueno, sin prácticamente, seguro. Habéis pasado y volveréis a pasar esta temporada. Estaré en febrero, sí. Bueno, y ¿queríais comentar alguna otra cosa más? ¿Alguna charla? Bueno, el libro, por cierto, Maese, ya está a la venta. Sí. Lugares a habitar cuando cae la noche. El segundo premio Enigmas, publicado por la editorial Luciérnaga, y que además en breve, en menos de un mes, nuestros oyentes van a poder hacer cola para que se los firmes. Sí, claro, lógicamente. Creo que será el día 8 de febrero. El 8 de febrero, entonces mucho antes de un mes. Lo diremos aquí. Muy buenas noches, don Fermín Mayorga. Muy buenas noches. Recordar a los oyentes que se suscriban a Crónicas de Chimenea de nuevo, porque al perderse esas suscripciones se perdieron y es interesante que vuelvan a Crónicas de Chimenea full. F-U-L-L. Digo, porque hay que aclararlo el término en inglés, ¿no? Todo. Muy buenas noches, Maese. Muy buenas noches y espero que vaya mucha gente a la presentación. Hombre, por supuesto. Muy buenas noches, Carlos. Ahí estaremos con Juan Ignacio el 8. Abre los ojos, abre los ojos. Jesús. Pues ahí estaremos. En el negro creo que estoy el 11 de febrero hablando del lado oscuro de los cuentos de hada. Como estamos en el negro, pues en fin, la parte oscura. El negro, y además con un tema como el de hoy es el momento oportuno para anunciarlo. Y adelantamos, aunque lo volveremos a repetir, que el día 5 de marzo en el Congreso de Alcobendas estaremos allí. Domingo 5 de marzo, por la mañana. Por la mañana, haciendo el programa allí con toda la gente, con un tema muy relacionado con este libro de Maese, que lo comentaremos más adelante, pero que bueno, que vean todos los oyentes que está cargada la agenda con acontecimientos, charlas, congresos y visitas y viajes de la viajes escóbula. Que también ya estamos planeando y que se os dirá en estas próximas semanas. Por supuesto que os invitamos a todos a participar en todos estos eventos y en todas estas charlas. Y bueno, pues para nosotros siempre será un placer el veros, el saludaros y el compartir experiencias y conversaciones. Y siguiendo un poco la línea del cuento que he contado, que todos los oyentes entiendan que esto ha sido un pequeño regalo que les hemos hecho. Bueno, queridos amigos, queridos escobuleros, muchísimas gracias por acompañarnos una semana más durante estas 2 deliciosas horas de programa, compartiendo conocimiento y compartiendo conversaciones. Muchas gracias también a Víctor San Román, que está al otro lado de la pecera, y os recordamos, antes de despedirnos, como suelo hacer, nuestra página web, laescobula.com, y por supuesto nuestra presencia en las redes sociales. En Facebook, nuestra página oficial, La Escóbula de la Brújula, y en Twitter, nuestro perfil es @escobuleros. Muy buenas noches, amigos. Tratad de ser felices e ilustraos. Hasta la próxima semana.